Al comienzo de la historia, se representa la habitación del protagonista principal, Fang Shu, donde duerme tranquilamente. De repente, para su sorpresa, una voz melodiosa comenzó a llenar sus oídos, provocando que se despertara sintiéndose molesto por la interrupción. Cuando Fang se despertó y abrió los ojos, se sorprendió al ver algo que hizo que sus ojos se abrieran de miedo. Allí, escritos en la pared, había jeroglíficos. En ese momento, Fang se preguntó qué le estaba pasando y quién había escrito esos jeroglíficos en la pared. De la nada. Esas palabras desaparecieron, dejando a Fang aún más tenso. Comenzó a frotarse los ojos, preguntándose si todavía estaba dormido, soñando o alucinando lo que acababa de ver. Una vez más, se preguntó si las palabras que acababa de ver eran más claras y reales de lo que había pensado inicialmente. Mirando rápidamente a su alrededor, puso el pie en el suelo y se dio cuenta de que no era su dormitorio. Sorprendentemente, Fang se puso de pie y se preguntó dónde había terminado. Al notar el aspecto sombrío y sucio de la habitación, miró hacia la mesa, esperando encontrar el vaso de fideos instantáneos que había dejado allí la noche anterior. Después de comer, lo encontró junto con los 2 pañuelos que usó para limpiarse las manos. Para su sorpresa, ambos habían desaparecido. Entonces, presa del pánico, Fang colocó su mano sobre su cabeza, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. De repente, de la nada, su mente obtuvo algo de información. De alguna manera había entrado en el cuerpo de su contraparte en un universo paralelo. Ambos eran huérfanos, similares en edad y apariencia, pero sus caminos de vida eran completamente diferentes. El Fang original fue criado por personas de buen corazón y fue admitido en una gran universidad. Sin embargo, en este universo paralelo, había abandonado la escuela secundaria y comenzó a trabajar como vendedor de bienes raíces, llevando una vida más común. Fang miró su mano, preguntándose si era posible que hubiera cruzado a otro mundo paralelo, ocupando el cuerpo de otra persona. Consideró aceptar esta realidad, pero todavía no podía entender el propósito de los jeroglíficos escritos en la pared. En la memoria del propietario original del cuerpo, no había constancia de que se hubiera producido nunca un incidente de ese tipo. Mientras reflexionaba e interpretaba la situación, de repente escuchó la voz de una niña que lo llamaba cariño. Se quedó atónito porque fue tan repentino y, en su vida real, no tenía ninguna chica en su casa. La niña le informó que era hora de desayunar. Fang la miró lentamente y vio que era una niña excepcionalmente hermosa. Sin embargo, todavía se preguntaba sobre el término cariño y se preguntaba si se había casado a una edad temprana. Ella repitió que su desayuno estaba listo, asegurándole a Fang que podía comerlo. En ese momento, Fang se sintió un poco más feliz al pensar que viajar en el tiempo no era tan malo después de todo. Este pensamiento fue parcialmente influenciado por la belleza de la chica que tenía frente a él. Fang incluso pensó que no habría encontrado una compañera tan hermosa y amable en toda su vida anterior. Fang permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos, por lo que siguió recordándole que el desayuno estaba listo. Fang no respondió porque no sabía cómo llamarla. Dudaba si debía dirigirse a ella como esposa, dama o novia. Sonrojándose ante la idea, pensó en llamarla por un apodo como niña pequeña. Sintió que le quedaba perfecto. Finalmente, decidió llamarla por su nombre por primera vez. También pensó que los recuerdos de la dueña original deberían estar accesibles en su cerebro, por lo que intentó recuperarlos. Sin embargo, después de registrarse, intentando recordar detalles sobre su esposa, se sorprendió por lo que encontró. No había recuerdos de su esposa, ni cosas, elecciones, colores o comidas favoritas. Cuando se trataba de la chica no había ni idea. Fang se preguntó quién era en realidad la chica que supuestamente era su esposa. La miró fijamente, pero ella siguió sonriendo. Curioso. Le preguntó su nombre y su relación con él. De repente, el rostro de la niña se transformó en un rostro fantasmal y ella le preguntó si podía verla. Fang respondió con una disculpa temblorosa, expresando su confusión y prometiendo reconsiderar la situación. Para su mayor sorpresa, la chica se transformó en una criatura completamente monstruosa. Su boca se abrió de par en par amenazadoramente mientras exigía saber si él podía verla. Fang, petrificado, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. De repente, en un instante,
La criatura se lanzó hacia adelante, mordiéndole la cabeza y haciendo que la sangre brotara de su cuerpo. Debido a la acción repentina, aulló de dolor preguntándose qué estaba pasando. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que todavía estaba vivo. La confusión nubló su mente mientras se preguntaba si estaba soñando. Pero cuando levantó la cabeza, vio nuevamente jeroglíficos escritos en las paredes. Después concluyó que no había sido un sueño y especuló si las palabras que desaparecían eran pistas que quizás le decían que se hiciera el tonto. Sin embargo, rápidamente descartó ese pensamiento. El dueño de su nuevo cuerpo no era ciego en absoluto, solo una persona común y corriente que no sabía nada de su supuesta esposa y había vivido solo hasta ahora. El propietario tampoco había oído ni visto ninguna actividad inusual, lo que indicaba que nunca había visto a su esposa. Fang se puso tenso al darse cuenta de lo que eso implicaba. No podía dejar que la esposa supiera que podía verla, porque ser esposa estaba fuera de cuestión. De repente, el incidente comenzó a repetirse cuando la niña entró a la habitación y le informó que era la hora del desayuno y su desayuno estaba listo. En ese momento, Fang creyó que su mejor oportunidad de sobrevivir y vivir una vida normal, como el dueño del cuerpo original, era ignorar a la otra persona. Por lo tanto, evitó mirarla y continuó ignorando su presencia. Ella se sentó en el suelo y miró hacia él, preguntándole si estaba despierto porque su desayuno estaba listo. Fang hizo todo lo posible por no moverse ni mirarla, temiendo que incluso el más mínimo movimiento hiciera que ella lo atacara instantáneamente. Para sorpresa de Fang, ella giró su rostro hacia atrás como un fantasma, lo que provocó que él la mirara con los ojos muy abiertos. En ese momento, Fang se dio cuenta de que había cometido un error, y se preguntó si la niña estaba jugando con reglas poco convencionales. La niña entonces extendió su lengua, que parecía tener una longitud inconmensurable. Ella le lamió la mejilla con la lengua y le preguntó si podía verla. Sin perder un segundo, se abalanzó de nuevo hacia adelante y le mordió la cabeza, provocando que la sangre salpicara todo el suelo. Una vez más, para sorpresa de Fang, aulló de dolor y abrió los ojos. Después del incidente, se encontró de nuevo vivo en su habitación. Esta vez se sintió frustrado con la chica y consigo mismo, temblando. No podía quitarse de encima la confusión de lo que le estaba pasando y por qué. Se preguntó si se trataba de un reinicio tras la muerte o de un bucle sin fin. Se preguntó si volvería al punto de partida después de cada muerte, similar a un punto de guardado en el juego. Después de eso, Fang comenzó a interpretar la situación. Se dio cuenta de que justo ahora, cuando bajó la cabeza y no la miró, ella se acercó voluntariamente. Esto indicaba que necesitaba confirmar si él podía verla antes de tomar cualquier acción. Mientras Fang estaba absorto en su teléfono, la chica entró nuevamente a la habitación y le informó que era la hora del desayuno y que su comida estaba lista. A pesar de sus esfuerzos, Fang permaneció completamente concentrado en ignorarla. Sin inmutarse, ella intentó captar su atención llamándolo cariño. Fang pensó que no le agradaría, pero en el momento en que tuvo ese pensamiento, ella respondió diciendo que le gustaba y recordó que era miope. Incluso le preguntó si tenía razón y le preguntó por qué tenía el teléfono tan cerca. También le preguntó si podía verla. Fang en ese momento se preguntó si era imposible hacer movimientos inusuales, tratando de calmarse. Observó que no había reacción por parte de ella, lo que le hizo sentir aliviado y feliz. De repente, de la nada, Fang quedó atónito, porque la chica ahora estaba dentro de su teléfono preguntándole si se veía bien. Esta vez no pudo controlarse y saltó hacia atrás con miedo. Se dio cuenta de que la niña había desaparecido del teléfono, pero pronto oyó una voz detrás de él, confirmando que ella sabía que él podía verla. Ella se transformó nuevamente en su forma monstruosa, preparándose para morderle la cabeza una vez más. Esta vez gritó furiosamente un sí, mientras admitía que podía verla. Él intentó devolverle el golpe, pero la niña esquivó su ataque y le mordió la mano en lugar de, diciendo aulló de dolor mientras le lamía la mano. A pesar de su sorpresa, Fang sintió una mezcla de felicidad y alivio al saber que esta vez ella no lo había devorado. Sonrió levemente, pero se preguntó tenso qué sucedería a continuación. En repetidas ocasiones, ella lo superaba en inteligencia,
sin importar lo que hiciera o dijera. Fang luego reveló que incluso en el sexto resurgimiento, todavía se sorprendió cuando su esposa se acercó repentinamente a él. Incluso había sucumbido a sus propias habilidades de actuación, lo que resultó en su desaparición. La próxima vez que presionó su cara entre las rejas de la ventana en el octavo intento, él quiso escapar, pero no pudo. Como no podía liberarse, intentó elogiarla y ser amable. Ahora decidió disfrutar la situación en lugar de estresarse y llorar. En un momento, él respondió con un sí resignado, ya que pudo verlo permitiéndole limpiarlo nuevamente. Después de morir por 13ª vez consecutiva, desesperadamente, buscó la muerte. Luego comentó que algunas personas estaban vivas, pero ya estaban muertas, mientras que otras estaban locas, pero tenían una mente increíblemente lúcida. Así, su muerte continuó por 14ª vez, y poco a poco, el conteo siguió aumentando. Fang compartió que con cada muerte, ganaba recuerdos del cuerpo original y desarrollaba una comprensión más profunda del mundo en el que se encontraba. En este mundo, es notable la cantidad absurda de historias extrañas y raras. Finalmente, por 18ª vez, mientras dormía, se preguntó por qué podía seguir muriendo y reiniciándose. ¿Y quién escribió esas líneas sangrientas en el techo y por qué desaparecieron después de verlas? Mientras sonaba su teléfono, se preguntó sobre esas palabras y si todas esas leyendas urbanas fueron causadas por ellas. Entonces consideró que su esposa podría ser una de ellos, una estafadora. Fang se puso furioso y gritó en su mente, «¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!». Mientras estuviera vivo, juró asegurar la muerte de su esposa. De repente, la chica apareció de nuevo y le informó que era la hora del desayuno y que su desayuno estaba listo. Fang, ahora completamente consciente de la situación, rió entre dientes al darse cuenta de que ella siempre quería despertarlo, pero nunca hacía contacto directo. Él se levantó y se acercó a ella, lo que la llevó a preguntarle si quería comérsela antes del desayuno. Para su sorpresa, él la ignoró y continuó adelante. Se hizo evidente en la historia que Fang pasó por su cuerpo como si fuera un fantasma. Cuando él se desmayó, ella no hizo nada, lo que confirmó la sospecha de Fang de que solo podía actuar cuando estaba segura de que él podía verla. Con expresión triste y frustrada, le preguntó a Fang si no iba a comer el desayuno que ya le había preparado. Al oír esto, Fang sonrió y reflexionó que cuanto más bonita fuera la mujer, mejor podría engañar a alguien. Lo había llamado para desayunar, pero en realidad ni siquiera le había preparado nada. Fang comió un sándwich y pensó en la necesidad de salir. Se dio cuenta de que, sin aventurarse, no podría reunir información sobre su esposa ni investigar las anomalías del mundo actual. Esta vez, la cara de la niña apareció en el suelo, preguntándole a Fang por qué no comía el desayuno que ella había preparado y si le disgustaba su comida. Ignorándola, se dirigió a la puerta para salir. Pero ella apareció de nuevo, esta vez dentro del mango, preguntándole por qué salía afuera en lugar de quedarse en la casa para acompañarla. Fang permaneció decidido, esta vez sabiendo que tenía que aventurarse afuera para reunir el conocimiento necesario para buscar venganza contra ella de alguna manera. Furioso con ella, Fang estaba decidido a que nadie pudiera escapar después de eliminarlo por 18ª vez. Nadie. Él quería venganza. Caminó lentamente hacia la entrada de la casa, decidido a salir y explorar el mundo que había más allá. Pensó en encontrar una forma de eliminar la extrañeza antes de regresar para acabar con ella. Sin embargo, en el momento en que abrió la puerta para salir, se sorprendió al ver el mundo sombrío que había más allá con un cielo rojo que se alzaba sobre sus cabezas. Fang quedó atónito y se preguntó si era el infierno o algo igualmente terrible. Había numerosas criaturas extrañas deambulando por allí, haciendo sus cosas. De repente, Fang comenzó a reír con un tono espeluznante, comentando lo interesante que encontraba el mundo actual. Sin embargo, tan pronto como dijo eso, se sintió enfermo y vomitó. Mientras vomitaba, una niña se acercó y le preguntó qué le pasaba. Sorprendido al verla, Fang dudó por un momento. La niña volvió a preguntar si estaba bien. Fang sintió una sensación de alivio al darse cuenta de que era una persona real. Él comenzó a acariciarle la cabeza y le dijo que lo llamara hermano. Fang en ese momento se maravilló de lo linda que era la niña. Pensó que sería lindo tener una hija como ella.
De repente, para su sorpresa, el rostro de la niña se transformó en un rostro monstruoso una vez más y le preguntó a Fang si podía verla. Al ver esto, Fang se puso tenso y de repente el entorno se transformó en un paisaje más infernal y sangriento. Cuando levantó la vista, la niña se transformó en un monstruo más grande y amenazador que empuñaba un arma. El monstruo se abalanzó sobre Fang y le preguntó si podía verla. Pero esta vez Fang no sintió miedo en absoluto. En lugar de ponerse tenso, estalló en una carcajada, encontrando la situación verdaderamente fascinante en comparación con antes. Se dio cuenta de que prefería su yo actual más, porque no tendría ninguna carga en el futuro cuando finalmente la matara. La señaló y gritó que con tantos seres espeluznantes como ella alrededor, no había necesidad de preocuparse por encontrar un momento para matar. Todos debían morir. Fang sintió una oleada de emoción ante la perspectiva. Sin embargo, después de su proclamación, la chica lo limpió nuevamente sin decir una palabra. Una vez más, Fang se encontró reiniciado por 20ª vez, durmiendo profundamente en su habitación. La chica entró sin despertarlo, informándole que era hora de desayunar y que debía despertarse sintiéndose tenso. Fang se preguntó si desayunar 20 veces al día realmente podría saciarlos. La escena luego pasó a un tiempo después. La niña se le acercó, con lágrimas en el rostro, y le preguntó si podía llevarla a casa porque no podía encontrar a su madre. Ignorándola, Fang continuó observando su entorno y se dio cuenta de que, después de observar durante medio día, el mundo parecía estar lleno de todo tipo de rarezas. Un tipo de entidad tenía una apariencia peculiar, carecía de racionalidad, aunque poseía agresividad. Parecían ser como el aire, incapaces de afectar las cosas que los rodeaban. El otro tipo no se parecía en nada a los humanos. Se mezclaban con amigos cercanos y familiares que conversaban con sus objetivos. Una vez que recibieron una respuesta, hicieron su movimiento al igual que su querida esposa. A pesar de que la gente común no notó su presencia en absoluto, todavía participaron en un juego de roles con alguien. Fang se preguntó para qué era todo eso. De repente, se dio cuenta de que tal vez lo espeluznante estaba intentando mimetizarse con la vida humana. Después de eso, Fang comenzó a explorar el mundo poco a poco, e incluso compró cosas para comer y realizó todas sus tareas diarias mientras compraba algo. Se preguntó que con su fortuna familiar de 3 dígitos, parecía que necesitaría encontrar una manera de ganar algo de dinero si quería explorar la verdadera naturaleza del mundo. De repente, Fang recibió un mensaje de su gerente de tienda, Huda Hai, donde el gerente le gritaba que ya era tarde y que aún no había llegado al lugar de trabajo, y mencionó cuántas veces Fang había llegado tarde este mes. El gerente también preguntó cuántos clientes había traído la empresa hasta el momento ese mes. Su gerente lo discutió porque no quería darle a Fang el bono y la comisión, insinuando indirectamente cómo podría Fang pedirlo si no había logrado nada. Fang entonces recordó la comisión de hace 6 meses, cuando el propietario original vendió una villa, pero la comisión aún no se había pagado, por lo que se sintió un poco feliz, pensando que si recibía el pago, lo ayudaría a sobrevivir un poco en el nuevo mundo. Fang respondió a su manager mediante un mensaje, indicando que había renunciado al trabajo y que volvería más tarde para liquidar el pago de la comisión de la Academia White Willow. Después de eso, pedaleó hacia adelante en su bicicleta y, de repente, llegó al lugar de la Villa Blanca, donde la escena no era tan buena como se esperaba. Parecía un lugar infernal, por lo que Fang se preguntó dónde había terminado de repente, ya sea la oficina de ventas o no. Luego entró lentamente, pero recibió una llamada, y cuando contestó, alguien le gritaba, preguntándole por qué tardaba tanto en contestar el teléfono y si le había pasado algo. En realidad era su amigo. Entonces Fang respondió que estaba bien y preguntó si estaban en la oficina, a lo que su amigo respondió que sí, mencionando que su jefe lo haría. Había llamado a Fang decenas de veces ya que Fang no respondía. Me enojé mucho con él y, como resultado, el amigo de Fang tuvo que trabajar horas extra para cubrir las tareas de Fang. Fang respondió que estaría allí pronto y que hablarían más tarde. Después de eso, Fang se preguntó sobre el lugar, ya que toda la Academia Willow Blanca
Claramente se había convertido en un hospital psiquiátrico, pero parecía que sus amigos se vieron afectados por ello. También se preguntó si este hospital volvería a resultar inquietante, lo que le intrigó. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, de repente chocó con algo. Fang resultó herido por el impacto, pero pudo sentir que era suave. Curioso, extendió la mano para tocarlo, preguntándose si era posible que hubiera tropezado con la entrada del hospital. Al poner la mano sobre él, se dio cuenta de que en realidad era el pecho de una niña aterrorizada por el toque inesperado. Fang retrocedió, pero antes de poder reaccionar, recibió una fuerte bofetada por parte de la chica. En ese momento todo volvió a la normalidad y vio a la chica cuyo pecho había presionado accidentalmente. La chica le gritaba, lo llamaba sinvergüenza y le advertía que iría a presentar una denuncia en su contra. Un guardia, al ver a la niña gritar, se acercó y le preguntó qué le había pasado y si el niño era Xiao Fang. Al preguntarle qué había hecho al verlos, Fang se sorprendió un poco. Cuando levantó la vista para comprobar el lugar, vio el cartel de la Academia White Willow. No lo podía creer, así que cerró los ojos y se los frotó, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Para su sorpresa, cuando abrió los ojos de nuevo, la escena había vuelto a la normalidad y toda la Academia White Willow había desaparecido. Confundido, se preguntó, ¿qué estaba pasando? Tensamente, Fang extendió la mano con cautela para tocar el lugar donde había estado la academia, preguntándose si era posible que pudiera ver el hospital psiquiátrico, pero no pudiera tocar su forma física. Dudó por un momento, receloso de que pareciera similar a esas cosas espeluznantes que solo podían actuar cuando recibían una respuesta. Solo cuando se cumplían ciertas condiciones se podía interactuar con ellas. En el momento en que tocó la pared, su mano la atravesó. Incapaz de controlar el equilibrio de su cuerpo, se encontró atravesando completamente la pared y entrando en el edificio. En su interior quedó en shock ante la escena que tenía ante sí. Realmente se sorprendió cuando toda el área, incluido el salón principal, la cafetería y la sala de actividades, estaban completamente vacías y sin nadie alrededor. Sin embargo, en el área de la sala había un fuerte olor a sangre, lo que aumentaba su inquietud. Al entrar en la zona de la sala, vio a una chica acostada en la cama. Ella empezó a reír, dirigiéndose a él como hermano mayor, pero su rostro parecía completamente desconocido. Para su sorpresa, Fang atravesó la pared sin siquiera reconocer su presencia o reaccionar a su risa. A medida que se aventuraba más, Fang se topó con un monstruo con 4 ojos, pero permaneció imperturbable y continuó moviéndose sin miedo. Al ver la falta de reacción, el monstruo de 4 ojos se confundió. Lentamente, descubrió docenas de diferentes tipos de fantasmas y monstruos por todas partes, pero todavía no reaccionaba a sus actividades. En ese momento, se sintió un poco aliviado al darse cuenta de que al menos había decenas de cosas extrañas encerradas en el hospital psiquiátrico, y las puertas de las salas estaban abiertas de par en par. Sin embargo, también existía la posibilidad de que las cosas más extrañas se escaparan, por lo que tuvo que mantener la calma ante esos repugnantes fantasmas. Sonrió en ese lugar inquietante, atribuyendo su capacidad de mantener la calma incluso en esas situaciones a su esposa. Atribuyó su 18ª limpieza consecutiva por haberle infundido esa calma en él. Después se dio cuenta de que con algunos estudios de casos y datos podría reunir información útil. Para su sorpresa, se topó con una nota que contenía información sobre un experimento en el que alguien se transformó en algo extraño. Al ver la nota, se preguntó si sería posible que todas las apariciones fueran alguna vez personas y que todos esos fantasmas en las salas fueran individuos vivos. Cuando intentó acceder al informe, se encontró con que no podía hacerlo, lo que lo llevó a darse cuenta de que todos los fantasmas eran ilusorios, ya que ni siquiera podía acceder al informe. De repente, sintió que unos pelos le rozaban la cara. Intentó moverse, pero se detuvo al darse cuenta de que había alguien allí. Así que en realidad, había un fantasma colgando del techo y ella se acercó a él. Ella preguntó si él había venido y si Fang quería explorar los misterios de la vida juntos. En ese momento, Fang pensó que
Dado que había pistas en la oficina, debía haber más en otro lugar y que todas las respuestas a las preguntas debían estar en el corazón del hospital psiquiátrico, esencialmente en la oficina del director. Así que decidió ir directamente a la fuente. El fantasma que colgaba del techo se sorprendió al ver que no respondía, por lo que no hizo nada después de eso. Yendo más allá, descubrió que el área de oficinas del hospital psiquiátrico se superponía con el edificio de ventas. También notó que no había ninguna oficina de director en el primer piso, por lo que decidió subir las escaleras. Mientras se dirigía hacia las escaleras, vio a su amigo Zhao y a su jefe de pie allí. El alto le preguntó furioso a Fang, ¿cómo se atrevía a venir a trabajar después de que ya lo había despedido? Preguntándose si Fang lo sabía, sin embargo, Fang no se concentró en lo que decía el alto. Avanzó, empujando hacia el lado más alto, y se preguntó si no había nada en el segundo piso. Al ver a Fang actuar así, Zhao se sorprendió y confundió sobre lo que estaba haciendo Fang. Mientras tanto, Jishe comenzó a gritarle a Fang, preguntándole cómo se atrevía a empujarlo y si Fang estaba perdido. Sin embargo, Fang no respondió al alto y continuó directamente hacia el siguiente piso, subiendo las escaleras. Al ver este día, el alto le preguntó a Fang qué estaba haciendo y quién le permitió ir al tercer piso. El alto incluso trató de detenerlo, recordándole que ya lo había despedido y por lo tanto, no podía subir al tercer piso. Como Fang no se detuvo, el alto le pidió a Zhao que lo acompañara y evitara que Fang siguiera adelante. Al escuchar esto, Zhao primero se confundió, preguntándose qué estaba sucediendo, pero pronto respondió con un «está bien». Mientras tanto, Fang encontró la oficina del director en el tercer piso. Cuando Fang intentó abrir la puerta de la oficina del director, Zhao entró en el alto, gritó y le pidió que se detuviera, pero él no los miró y siguió adelante para abrir la puerta. Al ver esto, el alto comenzó a asustarse y gritó que todo había terminado para ellos. Pero en el momento en que Fang abrió la puerta, se sorprendió al ver dentro de la habitación del director, un chico llamado Wang Zhao estaba haciendo el amor con una chica adorable y linda llamada Li Feifei. Al ver a Fang y a los demás, se sintieron avergonzados y comenzaron a ponerse la ropa. Wang Zhao le gritó furiosamente a Fang, exigiéndole saber quién era y por qué entró en la habitación y quién lo dejó entrar. Pero para sorpresa de todos, Fang no los escuchó. Fue directamente hacia Li y le tomó la mano. Después de eso, Li le preguntó tensamente a Fang qué estaba haciendo y por qué le estaba tomando la mano. Al ver su incomodidad, Fang la dejó ir a regañadientes porque le dolía. Wang Zhao también le dijo furiosamente a Fang que era algo que no debía hacer. Wang Zhao luego gritó que se escondiera, que viniera y le cortara las manos, pero en la rareza de la situación, Fang de repente tiró a Li Feifei a un lado, gritando que era demasiado ruidoso para él. Li Feifei le preguntó, ¿cómo se atreve Fang a empujarla? Pero en realidad Fang ni siquiera la estaba mirando. Tenía curiosidad por leer la carta que estaba sobre la mesa. Después de ver la carta, sonrió extrañamente con una cara tensa al darse cuenta de que realmente había un gran secreto escondido dentro del hospital psiquiátrico. En la carta se mencionaban las preguntas que Fang tenía hasta ese momento, y que el autor ya sabía que estaba allí para obtener respuestas a sus preguntas. La carta revelaba que todo lo que necesitaba saber se encontraba en el edificio C del Hospital Mental de Green Mountain, habitación número 520. Por lo tanto, se le escribió a Fang que fuera a buscar la realidad, ya que allí también tendría la oportunidad de elegir. Dependía de Fang aceptar y apreciar el regalo del destino. Después de leerla, Fang se preguntó si, según su información, el chiste era probablemente el director del Hospital Mental de Green Mountain. Entonces, ¿a quién estaba dirigida esta carta? Fang se preguntó entonces si Joe ya sabía que iba a venir. Decidió ir a la dirección indicada en la carta, pero de repente, como si fuera una señal, las luces del lugar se apagaron. Después de que se cortó la luz, Zhao entró en pánico, y Li Feifei incluso aulló de miedo. Pero Fang no estaba tan tensa por la luz y el rostro frondoso que compartió con Wang Zhao como para asustarse, por lo que Wang Zhao le pidió que ocultara una llamada y preguntara dónde se disparó el disyuntor.
Temiendo la respuesta de Wang, Zhao rápidamente accedió a llamar de inmediato para obtener información sobre las luces. Por otro lado, Fang estaba pensando que en un momento como este, y en un lugar como ese, no se trataba de un simple corte de energía. Entonces les dijo a todos con firmeza, «No, no es eso». Al escuchar esto, Zhao preguntó tenso qué estaba pasando y compartió con Fang que estaba actuando de manera extraña. Cuando Fang encendió su antorcha, se sorprendió y se preguntó qué estaba pasando. Estaba en shock porque el hospital mental de Green City había desaparecido. Li Feifei le preguntó a Wang Zhao dónde estaba porque no podía ver nada en la oscuridad y estaba asustada, por lo que Wang Xiao le pidió a Haig que le diera su teléfono. A lo que Haig respondió que no había señal y que no podían usarlo. Luego Wang Zhou le dijo a Fang que con su posición y estatus podía acceder a más secretos del mundo de los que Fang pudiera imaginar. Wang Xiao interpretó entonces que la situación no tenía señal de teléfono y que, si no se equivocaba, todas las señales apuntaban a una misma cosa. Es muy posible que hubieran entrado. Antes de que Wang Zhao pudiera decir o explicar más, Fang, con una sonrisa malvada, compartió que era el reino de lo extraño. En la siguiente escena, se muestra que los demás trabajadores de la Academia White Willow ahora estaban tensos, especialmente uno de ellos llamado Raka, que estaba sintiendo mucha presión porque acababa de terminar de completar el informe, pero no tuvo la oportunidad de guardarlo. Raka también se preguntó por qué tenía que pasarle a él ahora, y parecía que siempre tenía que lidiar con el exceso de trabajo de alguna manera, y esta vez sería para rellenar. Demasiado alto. También llegó allí y les gritó que dejaran de quejarse. Les pidió que fueran a verificar si había un problema con el disyuntor. Entonces Roca corrió hacia la entrada para preguntarle al guardia. Cuando llegó a la entrada, el guardia preguntó si de repente se había ido la luz en el edificio y si todos estaban a salvo o no. Rocker respondió que sí, diciendo que todos estaban bien, pero que les irritaba la idea de tener que hacer horas extras más tarde. El guardia luego compartió que iba a verificar si había un problema con el disyuntor, pero por alguna razón, Rocker le dijo al guardia que era un problema de Zhao. La escena regresa al interior de la academia, donde los demás trabajadores también estaban muy tensos. Allí, una chica llamada Yali agitaba la mano sobre su teléfono, tratando de verificar algo. Confundida, preguntó a todos qué estaba pasando y por qué. La linterna de su teléfono era tan tenue que... Entonces Fang le preguntó si había polvo en su teléfono y le sugirió que lo limpiara. Jolie respondió que ya había borrado su teléfono, pero todavía no funcionaba correctamente. Luego Fang notó que la linterna de su teléfono también estaba tenue, por lo que le preguntó a Wang Xiao el motivo. Roca también mencionó tensamente que la luz de su teléfono también estaba tenue. Solo entonces le preguntó a Roca qué había dicho sobre el reino de lo extraño. Al oír esto, Rock preguntó sorprendido si estaban hablando de fantasmas. Jelly, al oír esto, tensa, preguntó cómo era posible que realmente existieran fantasmas en el mundo y afirmó que era solo un engaño, nada más que un fenómeno natural. Otra chica se asustó y se preguntó si iba a morir. Al escuchar todo el alboroto, Wang Xiao se frustró y les gritó furiosamente que dejaran de hacer tonterías y se callaran. Luego gritó y pidió a todos que se calmaran, enfatizando que lo que les iba a decir era crucial y se trataba de si podrían sobrevivir o no. Al escuchar esto, todos se quedaron atónitos y miraron a Wang Xiao con caras interrogativas. Luego, Wang Xiao comenzó a compartir que había fantasmas en el mundo en el que vivían y que el llamado reino de lo extraño era un dominio de fantasmas. Podrían pensar en ello como una dimensión alternativa, el mundo de los fantasmas, el territorio de los fantasmas. Todos quedaron sorprendidos al escuchar lo que dijo Wang Xiao. Roca entonces preguntó dónde estaba el guardia de seguridad Lao, ya que había ido a revisar el disyuntor y aún no había regresado, y ya habían pasado 3 minutos. A lo que Wang Xiao respondió tensamente que en el reino de lo extraño, la gente común debe ser extremadamente cuidadosa y evitar violar la regla de matar de los fantasmas, o de lo contrario, no habría diferencia entre eso y buscar la muerte. El alto tembló al oírlo, por lo que le preguntó a Wang Zhao qué debían hacer. Por el momento, Wang respondió que debían darse prisa
y encontrar una forma de escapar del reino de lo extraño, o de lo contrario, todos serían aniquilados por los fantasmas. De repente, el entorno que rodeaba a todos cambió, y al ver esto, se sobresaltaron, preguntándose qué había sucedido de la nada a su alrededor. Incluso Fang no lo demostró, pero estaba muy tenso porque reconoció el entorno. Era una sensación que le resultaba familiar y sabía que no podía ser algo malo. Era la presencia de un fantasma. Fang luego les contó a todos que un fantasma había aparecido nuevamente. Al escuchar esto, comenzaron a asustarse y le preguntaron a Fang de qué había estado hablando en un momento como este, ya que no había señales de un fantasma en absoluto. Pero ninguno de ellos miraba a su alrededor, y sin que se dieran cuenta, solo fueron atacados por el fantasma. Ni siquiera podía gritar porque su boca estaba cubierta con ramas de las manos del fantasma. Fang se dio cuenta de todo el incidente. Una niña le preguntó nuevamente dónde estaba el fantasma, ya que parecía que Fang solo estaba tratando de asustarlos. Sin responder, Fang simplemente dijo que Charlie se había ido. Al oír esto, la chica que estaba a su lado se sorprendió por completo y dijo que estaba diciendo tonterías. Yali estaba de pie a su lado, pero en el momento en que miró hacia otro lado, no encontró a nadie. Al ver esto, se aterrorizó y comenzó a buscar a Gali por todas partes gritando su nombre. Los chicos que estaban allí estaban en shock y se preguntaban si el fantasma realmente había aparecido en su casa. Luego Wang Xiao le preguntó a Fang si vio al fantasma y cómo era. Fang respondió que su visión estaba bloqueada y que solo pudo ver que Charlie había desaparecido. Pero al ver a Fang tan tranquilo, todos se quedaron confundidos y un hombre incluso preguntó cómo Fang podía permanecer tan tranquilo. Cuando sus compañeros fueron atrapados por el fantasma, Raka preguntó si Fang no era normal y sugirió que Fang había sido poseído por el fantasma. Wang Xiao también le preguntó tensamente a Fang, que no parecía tener miedo del fantasma en absoluto, preguntándose si era un espíritu. Maestro. Fang preguntó confusamente qué era un maestro espiritual. Al oír esto, Wang Xiao se preguntó cómo Fang podía mantener la calma frente a un fantasma. Se preguntó cuál podría ser la identidad de Fang. Sin embargo, el punto principal era que Fang no sabía qué era un maestro espiritual. Luego Wang Xiao le respondió a Fang que un maestro espiritual era alguien que podía controlar su esencia espiritual y agregó que su primo era un maestro espiritual. También mencionó que actualmente la mejor manera de romper la situación era que alguien se convirtiera en un maestro espiritual, una persona que pudiera ser psíquico. Al escuchar esto, Fang puso una gran sonrisa en su rostro y le preguntó a Wang Xiao si el maestro espiritual fue entrenado en el reino de lo extraño y cómo podía hacer eso. Al ver esto, Wang Xiao se quedó atónito, dándose cuenta de que incluso en una situación como esa, Fang aún podía hacer juicios tan agudos. Tal vez Fang podría ser la clave para escapar del reino de lo extraño. Entonces Wang Xiao le contó a Fang que su primo le había dicho que para convertirse en un maestro espiritual, alguien tenía que aprovechar el poder del fantasma y requería cumplir dos condiciones simultáneamente. Una condición era sufrir un bautismo de gran terror entre la vida y la muerte, que estimula la agitación emocional, y la otra era entrar en contacto con el fantasma para dejar que sus poderes invadan su alma. De repente, en el momento en que Fang pensó en convertirse en un maestro espiritual, algunos rayos negros llegaron hacia su cuerpo, y su corazón empezó a latir más rápido. Una bola de perlas apareció frente a él, y poco a poco empezó a ponerse rojo. Entonces Wang Xiao continuó con su relato y le pidió a Fang que tuviera cuidado, explicando que el poder del fantasma es como un paño manchado de sangre que mientras limpia el polvo de la perla de la noche, inevitablemente mancha el corazón y extingue el alma. Como dijo Wang Xiao, sucedió de manera similar, ya que la bola de perla se volvió completamente roja. Y en el momento en que Fang hizo contacto visual con la pelota, su cuerpo también se puso rojo y un poco sombrío. A pesar de la transformación de su cuerpo, todavía estaba tratando de concluir todas las cosas para interpretar correctamente lo que acababa de sucederle. Después del proceso, estaba sintiendo una inmensa cantidad de poder dentro de sí mismo.
Allí se preguntó si, debido a las múltiples muertes que había experimentado, nunca había entrado realmente en contacto con los fantasmas antes, y su esposa, las figuras que vio por todas las calles y el fantasma del hospital psiquiátrico. Mientras no les respondiera, eran solo ilusiones de otra dimensión y eso no contaba como contacto. Pero ahora los fantasmas ocultos en las sombras habían cruzado a la realidad y podían hacer daño incluso sin necesidad de ser vistos. Así que se preguntó si tenía más contacto con estos fantasmas, si obtendría la capacidad de eliminarlos. Entonces decidió que quería convertirse en un maestro espiritual. De repente vio a su esposa frente a él, por lo que se sorprendió un poco. Pero pronto su enfoque cambió porque alguien en la habitación gritó muy fuerte. Cuando Fang miró hacia el lugar del sonido, se dio cuenta de que una chica gritaba que otro colega se había ido. Sorprendido, Feng preguntó quién se había ido y la chica respondió que había desaparecido el vaso. Él estaba de pie junto a ella, pero ahora no miraba a ningún lado. Al escuchar todo eso, Wang Xiao le gritó furiosamente que dejara de hablar y le preguntó si quería atraer al fantasma hacia ellos. Lisa Fei se acercó a Wang Xiao llorando y le preguntó qué debía hacer, ya que no quería morir ni desaparecer. Wang Xiao le preguntó furiosamente por qué le estaba preguntando. De repente, Fang habló y dijo que solo eran 2 o 3 minutos. Al oír esto, todos se pusieron tensos y miraron a Fang confundidos. Fang compartió luego que el intervalo entre las personas que desaparecen es de 2 a 3 minutos. Más precisamente, son 2 minutos para las mujeres y 3 minutos para los hombres. Incluso explicó sus razones para esa interpretación. Primero, el guardia de seguridad Lao desapareció hace 3 minutos y luego Jolie desapareció. 2 minutos después de que Jolie desapareciera, Gleaming desapareció. Fang luego explicó que, si lo deducían de ello, entonces dentro de 3 minutos, alguien más desaparecería después de Geylang. Al oír esto todos se asustaron y miraron tensamente hacia Fang. De repente Fang comenzó a dirigirse hacia el exterior. Al ver esto, un niño llamado Sao le preguntó a Fang qué estaba haciendo si estaba tratando de que los fantasmas lo borraran. Fang respondió que sí y explicó que estaba buscando una salida. Fang también le preguntó al niño si esperaba que se quedaran allí en la habitación esperando su perdición. Después de la respuesta, Fang comenzó a moverse más, pero para su sorpresa, Wang Xiao se frustró y Li le gritó que se detuviera donde estaba parado. Wang Xiao luego preguntó si Fang ya lo había escuchado decirles a todos que nadie se movería por su propia voluntad. Se preguntó si Fang estaba muerto. Fang luego señaló que solo quedaban 8 de ellos en la habitación, y siguiendo el patrón de una persona que desaparecía cada 2 o 3 minutos, todos serían eliminados en unos 20 minutos, por lo que bien podría arriesgarse. Wang Xiao le gritó furiosamente a Fang, afirmando que era una persona común y corriente. ¿Qué sabía Fang al respecto? De repente sus expresiones faciales se tensaron porque algo le asustó. En realidad, fue Fang quien lo miró fijamente con una mirada asesina y le pidió que permaneciera en silencio, advirtiendo que si Wang Xiao decía una palabra más, sería eliminado antes de que el fantasma le hiciera algo. En la siguiente escena, se reveló que Sao también había traído a Fang para su búsqueda. A medida que profundizaban, llegaron a un lugar distinto a la escalera, donde la atmósfera parecía inquietante. Zhou se asustó al ver esto y le preguntó a Fang por qué tenía un mal presentimiento sobre la situación y por qué aún no habían llegado a la escalera. Fang se puso un dedo sobre los labios y le hizo un gesto a Sao para que se callara, advirtiéndole que no hiciera demasiado ruido. Interpretó la situación, notando una luz extraña delante. A medida que se acercaban, la memoria de Fang se encendió, recordando que la luz tenía un parecido sorprendente con el hospital psiquiátrico de Changsha. Al preguntarse si realmente podría ser el hospital psiquiátrico de Changsha, Fang se sorprendió. De repente, Sao se acercó temblando, abrazando a Fang y preguntándole si estaba alucinando. Preguntó dónde estaban y por qué no estaban en la empresa como se suponía que debían estar. Sao también preguntó por qué el lugar le parecía un hospital de una película de terror. Sorprendido, Fang preguntó si Zhao también podía ver el hospital. Zhao confirmó con un sí, mencionando que también podía ver el largo pasillo del hospital.
Al oír esto, Fang se puso un poco tenso. Se acercó a la pared donde se veían manchas de sangre y las inspeccionó con cuidado. Fang interpretó que parecía que el hospital psiquiátrico actual se había superpuesto espacialmente con la realidad, similar a esas extrañas entidades vivientes que habían encontrado antes. No era de extrañar que no pudieran ver el hospital psiquiátrico en el departamento de ventas antes de que resultara que el hospital psiquiátrico se había tragado el departamento de ventas y que ellos ya estaban dentro. Fang se preguntó si esto era lo que llamaban un dominio embrujado. De repente notaron numerosas manchas de sangre en el suelo y algunos vestidos rotos, lo que los sorprendió. Fang señaló que se trataba de uniformes de seguridad y uniformes de trabajo de mujeres pertenecientes al tío Sang y Jiao Li. Fang continuó, señalando que las colegas femeninas de la oficina de ventas tenían rasgos bien definidos, figuras esbeltas y, bueno, menos carne en comparación con sus homólogos masculinos. Así que tardaron unos 3 minutos en devorar a un macho, mientras que devorar a una hembra solo les tomó 2 minutos, lo que explica la diferencia de tiempo entre sus desapariciones. Al escuchar esto, Zhao se asustó y tensamente preguntó si Fang estaba diciendo la verdad, si todos habían sido devorados por las extrañas entidades. Fang respondió que Gei Lang acababa de ser secuestrado, por lo que estaban a salvo durante unos minutos. Sorprendido, Zhao preguntó si eso significaba que las extrañas entidades estaban comiendo espiga en algún lugar cercano. Fang se sentó en el suelo y reflexionó sobre la situación. La mayoría de los fantasmas estaban encerrados en las habitaciones de los pacientes, pero algunas puertas estaban abiertas, lo que les permitía escapar. No se había topado con ellos antes en el ilusorio hospital psiquiátrico, lo que lo dejó perplejo. Fang notó los cortes en la ropa e interpretó que los bordes de los cortes de la ropa estaban muy limpios, lo que indica que obviamente fueron causados por una cuchilla afilada. Entonces, se acordó de alguien y pensó que solo podía ser aquel con quien se había topado antes. Como eran médicos, no estaban confinados en la habitación de un paciente y podían moverse libremente, al igual que el fantasma de la doctora. Mientras Fang pensaba en ella, la fantasma de la doctora descendió del techo y flotó a su lado. Fang pudo sentir su presencia y de repente sus ojos comenzaron a brillar de color rojo. De repente, cuando Fang miró hacia atrás, no había nada allí. Sin embargo, el ambiente se tornó aún más sombrío y aterrador. Poco a poco, comenzaron a escuchar sonidos extraños. Zhao ahora estaba completamente asustado e incluso traumatizado, pero Fang todavía se preguntaba dónde se había ido el fantasma que había venido detrás de él. Mientras ambos todavía intentaban interpretar la situación, el resto de los chicos también llegaron, caminando lentamente hacia ellos. Todos se sorprendieron al ver lo que los rodeaba. Leng, uno de los chicos, preguntó dónde estaban, ya que se suponía que debían estar en la oficina de ventas, pero parecía un hospital. Al verlos a todos, Fang y Zhao se quedaron un poco sorprendidos por lo que estaba sucediendo. Luego Dai le preguntó a Fang si habían notado algo cuando llegaron primero y si habían visto al guardia Lao inicialmente. De repente Li Feifei comenzó a actuar de manera extraña, señalando la abundancia de sangre en el suelo. Wang Zhao también notó la ropa y reconoció que pertenecía al guardia. Lao se enojó y preguntó sorprendentemente si ambos habían sido comidos. Wang, asustada, agarró la mano de Wang Chao y le suplicó que se fuera a casa rápidamente. No queriendo desaparecer, comenzó a llorar. Wang Xiao estuvo de acuerdo y la instó a soltarse rápidamente. Entonces Wang Xiao le pidió a Fang que liderara el camino. Pero Fang no respondió y permaneció en silencio, de pie, mirando su teléfono. Confundido, Wang le preguntó a Fang si podía escucharlo. Preguntándose por qué Fang no respondía cuando le hablaba, Wang Chao volvió a gritar el nombre de Fang. De repente, de la nada, Fang miró hacia arriba con una expresión extraña y sorprendida y les dijo a todos que había llegado el momento. Al escuchar esto, Li Feifei le preguntó a Fang, confundido, qué quería decir con que había llegado el momento. En ese momento, tanto Wang Zhao como Li Feifei sintieron algo detrás de ellos y comenzaron a temblar de miedo. Al darse la vuelta lentamente, se sorprendieron al ver una dama fantasma arrastrándose por el techo lentamente.
acercándose a ellos. Sorprendentemente, el fantasma los atacó, y todos, asustados, comenzaron a correr. Wang Xiao también comenzó a correr, pero sorprendentemente sintió que alguien le sujetaba la pierna, lo que lo asustó aún más. Cuando miró hacia atrás, vio a Lisa tirada en el suelo pidiéndole que la salvara. Entonces Wang Xiao miró hacia el fantasma y vio que venía apresuradamente, por lo que se puso tenso. Le dio una palmada en la mano a Wang para liberarse de su agarre, y luego rápidamente llegó a Fang y Xiao. Fang observa la escena, interpretando tanto la situación anterior como la presente. Mientras el fantasma de la doctora se acercaba a Wang, ella continuaba aullando de miedo, suplicándole a Wang Xiao que la salve y no la abandone. Li miró a todos con atención, suplicando ayuda con sus ojos, pero el fantasma la agarró del cabello y sostuvo un cuchillo afilado en la otra mano, lista para cortarlo. Incluso en un momento tan terrible, Li Feifei siguió pidiendo ayuda a todos los que la rodeaban. El cuchillo estaba presionado contra su cuello mientras ella gritaba pidiendo ayuda, pero nadie se atrevió a intervenir. Mientras tanto, el fantasma de Lady Doctor no perdió el tiempo y rápidamente le cortó la garganta, provocando que la sangre salpique por todo el pasillo. Al presenciar la muerte en vivo que se desarrollaba ante ellos, Zhao se sorprendió y anunció a todos que Li Feifei había muerto. La doctora fantasma entonces comenzó a usar su cuchillo con precisión, cortando la ropa, y Wang, al ver este colmillo, también se quedó atónito al ver que la doctora fantasma sostenía un bisturí y desmembraba con técnicas precisas y hábiles. Estaba claro que la doctora fantasma debía haber realizado muchas cirugías en el hospital psiquiátrico mientras estaba viva. Fang también se preguntó cómo él y Zhao estaban allí frente a la doctora fantasma, pero ella no les estaba prestando atención. En cambio, manejaba el cuerpo de Wang con gran responsabilidad y concentración. Por lo general, los cirujanos operan a un paciente a la vez, lo que hace que sea casi imposible realizar cirugías en dos pacientes simultáneamente. Después de cortar con precisión para sorpresa de todos, la doctora fantasma volvió a meter el cuchillo en la lengua. Luego tomó la cabeza de Wang y la colocó directamente en su boca. En ese momento, al ver que todo se desarrollaba, Fang compartió con Zhao que el instinto de consumir humanos probablemente era el resultado de convertirse en un fantasma, especulando sobre su patrón de asesinatos. Al escuchar esto, Zhao se sorprendió y miró a Fang con confusión. De repente, Zhao notó que Fang se acercaba a la doctora. El fantasma se tensó. Zhao le preguntó a Fang qué estaba haciendo. Fang se paró cerca de la doctora fantasma mientras comía tranquilamente. Para darle un giro, Fang le dio un puñetazo en la cara, pero se sorprendió al sentir que su cuerpo era tan duro como el acero. De su mano salió sangre cuando asestó el puñetazo. Después, se preguntó si todos los fantasmas con los que se habían topado hasta ahora poseían poderes que eran completamente abrumadores para los humanos, haciendo que los humanos parecieran pequeñas hormigas en su presencia. Tal vez pensó que solo volviéndose espiritualistas podrían cambiar la situación. Tenso, Zhao le pidió a Fang que huyera de allí. Pero Fang respondió que el patrón de limpieza de la doctora fantasma era apuntar solo a una persona cada vez, desmembrando con un bisturí y luego consumiendo. En otras palabras, cuando estaba comiendo, era el momento más seguro. Zhao observó que la doctora fantasma casi había terminado de comer. Fang le pidió a Zhao que se calmara y señaló que, si bien Li Feifei podía parecer delgada, tenía mucha carne donde más importaba, y su carne podría durar al menos 3 minutos o más. Por lo tanto, no había necesidad de apresurarse. Al oírlo, Zhao se sintió disgustado y vomitó. Fang luego compartió que Wang Zhao mencionó que convertirse en espiritualista requiere permitir que el poder de los fantasmas infecte el alma de uno. En todo el dominio embrujado, el poder fantasmal más concentrado estaba naturalmente alrededor de los propios fantasmas, y el contacto físico seguramente conduciría a una infección más rápida. De repente, un sonido extraño emanó del fantasma en el cuerpo de Wang. Al escuchar esto, Fang dejó de hablar y acercó su mano a sus oídos para escuchar claramente el sonido que provenía de ellos. Entonces Fang se sentó y extendió la mano para tocar el muslo de la doctora fantasma. En realidad,
A Fang no le interesaba el sonido. Estaba interesado en obtener información de ella. Con vacilación, le tocó lentamente el muslo. Al ver esto, Zhao se sintió confundido y aterrorizado. Admitió que siempre pensó que era calvo, que veía películas para adultos y todo eso, pero nunca pensó que Fang, con esas cejas pobladas y esos ojos grandes, se atrevería a aprovecharse de un fantasma. Fang le respondió a Zhao que planeaba quedarse un poco más y que si Zhao estaba asustado y quería irse primero, podía hacerlo. Después de pensarlo unos segundos, Zhao gritó que él también haría lo que Fang estaba haciendo, ya que él también quería hacerlo con todo. Entonces Zhao se acercó tensamente al fantasma y miró fijamente sus muslos. Lentamente y vacilante, Zhao le tocó el muslo. Y en el momento en que lo hizo, sintió una sensación muy fría. Le dijo a Fang que era más fría de lo que esperaba. Después de unos segundos, Zhao compartió con Fang que no había notado ninguna reacción o cambio en su cuerpo. Le preguntó a Fang si había experimentado algún cambio en su propio cuerpo. Fang respondió con un no. Sí, me sentía muy tímido al momento de tocar su muslo, pero no quería quitar su mano, así que le dijo a Fang que continuaría. Zhao luego compartió que nunca pensó que la primera vez que tocó el muslo de una mujer en su vida resultaría ser un fantasma. También comentó que esas piernas largas eran más largas que toda su vida. Al escuchar esto, Fang interpretó que Zhao tenía algún tipo de fuerte capacidad de adaptación. A pesar de estar asustado al principio, Zhao ahora estaba bromeando, indicando que podría tener algún tipo de potencial. Fang revisó su teléfono móvil y le contó a Zhao que había pasado 1 minuto desde que comenzaron a tocarle los muslos. Sugirió que después de otros 30 segundos de contacto, huirían de inmediato, dejando tiempo suficiente para escapar. Zhao estuvo de acuerdo con el plan. Cuando llegó el momento después de los 30, Fang comenzó a correr y le gritó a Zhao que corriera rápido. Mientras corría, Zhao preguntó si Fang creía que podrían correr más rápido que el fantasma, y si Fang había estado en el hospital psiquiátrico antes. Incluso se preguntó cómo Fang estaba tan familiarizado con todo. Fang no respondió, pero comenzó a preguntarse cuándo ingresó por primera vez al hospital mental Jinshan, antes de prestar atención al diseño general y algunas rutas dentro del edificio. Ahora podrían aprovechar la ventaja del terreno para crear distancia con la doctora. De repente, mientras Fang corría, aparecieron unos pelos frente a su cara. Al ver esto, se puso tenso y se dio cuenta de que eran los pelos de la doctora fantasma que los perseguía. En ese momento, Fang se preguntó cómo era posible. Luego se preguntó si había juzgado mal el patrón de asesinato, ya que debería haber habido al menos 2 minutos de tiempo de escape. Entonces, ¿por qué lo alcanzó tan rápido? Entonces recordó la cantidad de carne de Wang. De repente, cuando miró hacia atrás, se sorprendió al ver algo. El problema era que Leaf había usado cubiertas de silicona para simular un pecho en crecimiento, y por lo tanto, eran falsas. La doctora fantasma comenzó a rodear a Fang lentamente. En ese momento, Fang se dio cuenta de que no había silicona en la autopsia original. Fue el turno de Fang de ser aniquilado por la doctora fantasma. Para su sorpresa, se encontró atravesando lentamente un entorno extraño. Finalmente, abrió los ojos y se sorprendió al descubrir que había regresado a su vida número 20. Pero el giro fue que no pasó a la escena de su esposa. Esta vez se estaba reiniciando desde el momento en que tocó los muslos del fantasma. También se sorprendió en ese momento, mientras que Zhao exclamó que se sintió helado después de tocar sus muslos. Fang entonces se preguntó si el retroceso a la muerte operaba en base a un evento, como un juego. El primer nivel estaba cerca de la zona residencial, y el segundo nivel era el hospital psiquiátrico de Qingshan. Como ya habían pasado el primer nivel, el punto de guardado se trasladó automáticamente al segundo nivel. Miró su móvil y vio que quedaba 1 minuto, lo que indicaba que todavía quedaban 30 segundos. Recordó que la última vez murió a causa del silicio, pero prometió no volver a cometer el mismo error. Fang se puso de pie y tiró del cabello de Zhao, instándolo a que lo soltara. Zhao reaccionó de manera extraña, preguntando por qué Fang se iba justo después de tocarlo, ya que era la primera vez que tocaba un muslo.
Fang explicó que tanto antes como después de tocar a Li Feifei estaban hechos de silicona, por lo que la cantidad de carne no podía soportarlo por mucho tiempo. Al escuchar esto, Zhao se sorprendió y se dio cuenta de por qué se sentía tan grande. Luego empezaron a correr y Fang le pidió a Zhao que bajara las escaleras. Se dieron cuenta de que todos también corrían delante de ellos. Fang se preguntó por qué todavía estaban allí, e incluso Wang Xiao parecía tenso en ese momento. Wang Xiao estaba corriendo por miedo al fantasma. De repente, para sorpresa de todos, Fang saltó de la escalera del tercer piso al segundo piso, el asustado hasta las alturas, que le rogaba al fantasma que lo dejara en paz. Después de ver a Fang, el alto se sintió un poco aliviado, pero aún así le gritó, expresándole lo asustado que estaba porque los confundió con fantasmas. Mientras tanto, al verlos cerca, Zhao también se confundió y preguntó por qué corrían tan lento. En respuesta, Wang Xiao preguntó furiosamente, «¡Despacio!». Explicó que ya habían bajado al menos 20 pisos y expresó su confusión sobre por qué el edificio parecía tan largo. Liang luego le preguntó a Zhao cómo se las arregló para correr tan rápido. En respuesta, Zhao insistió en que no podían ser 20 pisos, porque él y Fang solo habían descendido 3 pisos antes de encontrarlos. Al oír esto, todos se sorprendieron y Ling le advirtió a Zhao que no dijera tonterías en un momento crítico. Amenazó con golpearlo muy fuerte si decía algo sin sentido nuevamente. Para su sorpresa, Wang Zhao habló y explicó que los fantasmas estaban creando muros. Luego colocó sus manos sobre los hombros de Ling y compartió que su primo le había dicho que el poder de los fantasmas podía crear ilusiones, lo que potencialmente causaba que crearan muros. También mencionó que las personas que se encontraban con fantasmas que hacían paredes seguían girando en el mismo lugar y nunca podían escapar. Esto explicaba por qué Fang y los demás los alcanzaron tan rápido mientras habían estado girando en el mismo lugar. Al escuchar esto, todos se pusieron tensos, mientras Feng se preguntaba qué significaba el fantasma que hacía paredes. Al observar su intensa discusión y sus pensamientos excesivos, Feng decidió tomar acción. Se acercó a ellos y sugirió que quien tuviera un objeto de repuesto debería tirarlo al suelo como marcador. Wang Xiao estuvo de acuerdo e instó a todos a marcar sus lugares rápidamente. Después de que todos arrojaron sus objetos inusuales al suelo, Feng ordenó a todos que bajaran a comprobarlo. Todos descendieron lentamente y después de bajar 2 pisos, de repente Zhao le pidió a Feng que se detuviera. Feng le preguntó a Zhao qué pasaba y por qué pedía parar. Liang miró con atención y se sorprendió al ver los mismos objetos que habían arrojado al suelo como marcadores frente a ellos. Comenzaron a gritar al darse cuenta de que entre los objetos estaba el encendedor de Fang y el dinero de la niña. Lang exclamó que pensaba que todo había terminado. Al darse cuenta de que estaban realmente atrapados en las paredes ilusorias del fantasma, preguntó qué debían hacer al respecto, sabiendo que si el fantasma los alcanzaba, estarían condenados. En cuestión de segundos, Fang sacó uno de los elementos que habían usado como marcador y comenzó a reflexionar. Mientras tanto, Wang Xiao les gritó a todos, instándolos a dejar de discutir, ya que su primo había dicho que la gente común no podía escapar de los muros ilusorios de los fantasmas. Para romper la situación, se dieron cuenta de que tenían que confiar en la espiritualidad para ver a través de la ilusión. Wang Zhao luego preguntó si alguien tenía algo espiritualmente esclarecedor. Todos miraron a Wang Xiao con una expresión interrogativa en sus caras. Para sorpresa de todos, Wang Zhao se estrechó la mano y reflexionó en voz alta si haber sido perseguido por un fantasma antes contaba como una experiencia de vida o muerte. Esperaba poder encender rápidamente su espiritualidad y, si podía convertirse en espiritualista, no sería presionado por su primo en la familia. Entonces todos empezaron a preguntarse cómo podían comprobar su espiritualidad. Lang sugirió que lo intentaran de la misma manera que lo había hecho Wang Xiao. Después de eso, todos comenzaron a hacerlo como Wang Zhao. Al ver que todos seguían el ejemplo de Wang Zhao, Feng se frustró y sintió que todos habían perdido el foco. Recordando su exploración anterior del hospital psiquiátrico, recordó que la salida de la escalera estaba a la derecha, aunque no pudo determinar en qué edificio se encontraban, especuló que la disposición debería ser similar. Wang Xiao notó que Feng estaba haciendo otra cosa y le preguntó nuevamente qué estaba haciendo. Feng
Preparándose para la búsqueda, pensó que en lugar de dedicarse a oraciones sin sentido, debería concentrarse en buscar pistas. Al ver a Feng tan tranquilo nuevamente, Wang Xiao pensó que Feng no estaba bien, ya que era demasiado común en una situación como esa. Desde el principio hasta el final, Feng no mostró ni un rastro de pánico, ni siquiera cuando se encontró con el fantasma. Cuando apareció el fantasma femenino, Feng, que claramente estaba al frente, no corrió a la primera oportunidad. En cambio, se quedó cerca de la pared para evitar una colisión. Todos huyeron hacia la escalera, dejando solo a 3 de ellos atrás, y ahora Li Feifei estaba desaparecida, por lo que definitivamente estaba muerta. Pero los 2 chicos y el fantasma femenino se quedaron en el pasillo durante al menos 1 minuto. Entonces Wang Zhao se preguntó qué estaban haciendo y por qué el fantasma no les hacía daño. Wang Xiao incluso pensó por un momento si tanto Feng como Xiao se estaban aprovechando del fantasma femenino. Luego, sin reconocer sus pensamientos anteriores, habló frente a todos, afirmando que no era posible. Porque después de todo, ella era un fantasma. Al oír esto, los demás se quedaron confundidos sobre lo que le había pasado a Wang Xiao. De repente, Feng puso su mano en la pared lateral, lo que provocó que Xiao le preguntara qué estaba haciendo. Xiao incluso le pidió a Feng que le enseñara, sugiriendo que él también podía ayudar. Lentamente, Feng comenzó a caminar hacia abajo, tocando la pared. A la cuenta de 15, se detuvo y se sorprendió al encontrar la puerta. Xiao, al ver la puerta de metal, quedó asombrado por Feng y lo elogió. Mientras tanto, Wang Xia se sorprendió al ver una puerta en un lugar así y, sorprendentemente, comenzó a cantar esas palabras una y otra vez. Al ver esto, Feng se acercó a él y le pidió que se calmara, asegurándole que todos podían ver que era una puerta. Tenso, Wang Zhao le preguntó a Feng cómo podían abrir la puerta. Como Feng no sabía la respuesta, decidió intentar abrir la puerta, pensando que eso podría llevarlos a su destino. Luego les anunció a todos que esperaba que la puerta no estuviera cerrada. Entonces giró el pomo de la puerta hacia su felicidad. De hecho, se abrió. Cuando entraron en la habitación, fueron recibidos por un entorno extraño con varias características inusuales. En el momento en que Feng abrió la puerta, todos comenzaron a correr hacia adentro, riendo con alivio por estar salvados. Pero Feng sabía que no era el final. Por eso permaneció en silencio. A pesar de su cautela, todos a su alrededor corrían hacia la habitación y lo empujaban a un lado. Solo Xiao se dio cuenta de que Feng no se movía, por lo que con curiosidad preguntó por qué Feng no corría y por qué estaba tan tranquilo ante el peligro. Al oír esto, Feng se rió entre dientes ante la idea de enfrentarse a un peligro, ya que todos estaban concentrados en salvarse. Curiosamente, cuando se enfrentaban a la doctora fantasma, no había necesidad de correr demasiado rápido. Mientras todos pasaban apresurados junto a ellos, todavía quedaba un muchacho atrás. Se acercó a ellos y les pidió con urgencia que corrieran o se hicieran a un lado, suplicándoles que no lo usaran como escudo si solo querían morir. En realidad, Feng no se movió de allí porque quería asegurarse de no ser el último. De esta manera, le resultaría conveniente tocar el muslo de la doctora y encender su espiritualidad antes. También compartió que había habido casos de fantasmas que se escapaban del hospital psiquiátrico y que no haberse encontrado con ellos antes era solo su buena suerte, por lo que fue interesante toparse con uno de frente. Del otro lado, todos corrían para escapar de allí. Pero de repente Wang Xiao gritó y les pidió a todos que se detuvieran, donde quiera que estuvieran. Los detuvo porque tenían un problema. Había 2 caminos por delante, así que ahora ninguno sabía qué camino elegir para continuar. Todos comenzaron a preguntarse al respecto. Entonces Len le preguntó a su amigo por qué no deberían intentar ir hacia la izquierda. Al oír esto, su amigo se enfureció y respondió que sabía que Ling estaba tratando de usarlo como conejillo de indias para encontrar el camino, por lo que el niño le pidió a Liang que fuera él mismo a donde sea que estuviera pensando ir. Mientras todos discutían y peleaban entre sí por el tema de la puerta, Fang permaneció de pie en silencio. Entonces Wang Xiao le preguntó a Fang qué camino deberían tomar. Todos los demás también estuvieron de acuerdo en que, dado que Fang encontró el puerta durante el muro fantasma, incidente,
Él debe saber la salida de la situación al ver todo eso. Fang estaba enojado y un poco triste, preguntándose qué había pasado con todos. Cuando llegó el momento de huir, lo estaban presionando, pero ahora que estaban en problemas, todos miraban hacia él para la solución. Fang sonríe un poco, y Ling, furioso, le pregunta de qué se reía Fang y por qué no había hablado antes. Liang también menciona que el fantasma se estaba poniendo al día y Fang seguía dándose aires. A pesar de esto, Liang confiaba en Fang porque podía sentir su presencia. Al escuchar esto, Fang se puso serio y se dio cuenta de que no importaba porque para él todos ellos eran solo herramientas. En este momento, la doctora era invencible, así que si quería ganar tiempo, tenía que sacrificar vidas. Al decir sacrificar, quería decir que iba a utilizarlos a todos como forraje para el fantasma. De repente, todos escucharon el sonido del fantasma femenino acercándose a ellos, por lo que todos comenzaron a correr para salvarse. Fang se puso feliz cuando el fantasma femenino finalmente se acercó, pero demostró que Wood High estaba al final de la línea tratando de escapar. El fantasma se volvió loco intentando alcanzar la euforia. Estaba gritando a todos que se hicieran a un lado y le dieran espacio, pero ver al fantasma tan cerca de él le hizo entrar en pánico aún más. Se asustó y corrió aún más rápido, pensando que no podía morir tan pronto. Justo delante de él, un niño llamado Cheng corría y se preguntaba quién le había dicho a Cheng que corriera más rápido que él. En ese momento, Tu Hai actuó por impulso. Agarró a Cheng por detrás y lo arrojó hacia la doctora fantasma, creyendo que era el destino y que no podía morir en ese momento. Cheng quedó atónito después de que el drogadicto le hiciera algo así. Antes de que Cheng pudiera decir o hacer algo, fue atacado por la doctora fantasma. Di se rió y tranquilizó a Chung, diciéndole que quemaría incienso en su honor durante los días festivos. Fang observó todo atentamente y luego de sus acciones, reflexionó sobre la idea de que alguien que había perdido su humanidad no era muy diferente de un fantasma. Decidió esforzarse aún más, con la esperanza de encender su espiritualidad rápidamente para minimizar las bajas. Entonces Fang decidió tocarle los muslos nuevamente. Todos los demás corrían para salvarse, pero solo Zhao notó que Fang no estaba con ellos. Cuando miró hacia atrás, vio a Fang una vez más tocando los muslos del fantasma. Zhao entonces se acercó a ellos en lugar de decir que tocar los muslos del fantasma y no llamarlo, no era justo tener un festín en solitario sin compartir. Zhao luego tocó los muslos de la fantasma femenina y le dijo a Fang que si alguna vez tenía la oportunidad de tocar los muslos nuevamente, también debería llamarlo. Después de tocar, Zhao experimentó plenamente la sensación y compartió que la piel era increíblemente suave. Se sentía como hielo y jade. Zhao luego le preguntó a Fang si el muslo de una mujer viva se sentía así, y si Fang alguna vez había tocado una en la vida real. Zhao estaba tan feliz en ese momento que se sonrojaba constantemente. Al ver eso, Fang también sonrió, impresionado de que incluso en una situación como esa, Zhao pudiera pronunciar modismos sin esfuerzo. Fang también se preguntó si tal vez Zhao podría encender su espiritualidad también. Después de eso, ambos comenzaron a correr nuevamente para reunirse con los demás. Mientras corría, Feng le preguntó a Zhao si no tenía miedo de que la doctora fantasma lo eliminara, a lo que Zhao respondió que esperar la muerte era mucho peor que ser asesinado directamente. Zhao también mencionó que estaba un poco tranquilo porque Fang estaba allí con él. Al escuchar esto, Fang se sorprendió un poco y no tuvo respuesta a ese comentario. Al llegar a un lugar, Zhao le pidió a Fang que esperara y viera si era un hotel. Cuando Fang vio que realmente parecía un hotel, empezó a sentir hambre. Él compartió que no había cenado debido a las horas extras y que todo el correr solo lo hizo sentir aún más hambriento. A pesar de estar hambriento, realmente quería comer algo. Para su sorpresa, Wang Xiao interrumpió a Fang y les dijo a todos que los restaurantes generalmente tenían puertas traseras. Pidió a todos los demás que miraran a su alrededor. Wang Xiao también le aconsejó a Xiao que no se apresurara a encontrar comida. Como primero debían encontrar la salida, y una vez que estuvieran afuera, Wang Xiao prometió agasajar a Zhao con un festín de tierra, mar y cielo.
Incluso se ofreció a conseguirle algunas chicas si quería. Fang miró entonces hacia atrás al alto con extrañeza y le dijo a Wang Zhao que temía no haber tenido la suerte de disfrutarlo. De repente, el alto se acercó mucho a Wang Zhao y comenzó a adularlo. Wang Zhao le pidió al alto que no le hiciera caso a Fang, ya que incluso si no hubiera un hoyo, cavaría uno para él. De la nada, una niña gritó que encontró la puerta. Al escuchar esto, Wang Zhao le pidió que no se moviera porque él mismo lo abriría. Sonriendo, Wang Zhao aseguró a todos que ahora estaban a salvo. Pero para su sorpresa, en el momento en que Wang Zhao abrió la puerta y entraron, se quedaron impactados al ver la escena frente a ellos, ya que solo había un pasaje con una puerta de la que emanaba una luz. Al ver esto, Fang se preguntó si, en un entorno aún más oscuro, la luz gradualmente suprimida sugería que se estaban moviendo hacia un espacio más interno de los fantasmas y no era tanto una puerta de entrada a la vida. Wang Xiao fue a revisar la puerta y les dijo a todos que no estaba cerrada. Al oír esto, Feng se preguntó si estaban en un callejón sin salida. Cuando todos pasaron la puerta, se sorprendieron al ver un cuarto de servicio detrás de la puerta. Wang Zhao se dio cuenta de la situación y comenzó a hacer un escándalo al respecto, dándose cuenta de que era un callejón sin salida y que habían caído en la trampa fantasma. En ese momento, Feng se preguntó si había elegido el camino equivocado y se dio cuenta de que debería haber tomado el camino izquierdo. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que dieran marcha atrás. Feng pensó entonces que, si bien es posible sacrificar a una persona para ayudar a otros a escapar, nadie sabe qué tan lejos tienen que correr ni cuántas vidas deben sacrificarse. Entonces pensó que sería mejor para él encontrar al fantasma femenino y reaparecer de alguna manera. Zhao entendió lo que Feng estaba pensando y le dijo que si regresaba ahora, definitivamente se encontraría con ese fantasma femenino. A pesar de esta advertencia, Feng todavía estaba considerando regresar abriendo la puerta. Pero de repente, todos comenzaron a hablar sobre la situación. Algunos rumores, surgieron dudas sobre si se quedarían atrapados allí, y algunos incluso comenzaron a culpar a Feng por su situación. Argumentaron que era culpa de todo, que si no había elegido el camino equivocado y si no conocía el camino, Feng debería haberlo discutido con ellos de antemano. Entonces, todos me preguntaba qué deberían hacer. Ahora, al escuchar todas esas palabras y preguntas de los demás, Feng se quedó fascinado y sonrió con una risa malvada. A pesar de hacer todo lo posible, lo culpaban, lo que significaba que todos eran personas muy interesantes. Feng dijo estas líneas de manera sarcástica. Sorprendentemente, antes de que Feng pudiera responder, Zhao habló y les gritó que el hermano Fang no los había obligado y que ellos eran los que querían seguir a Feng. Zhao también mencionó que fueron ellos quienes pidieron instrucciones en primer lugar. Así que ahora culpar al hermano Feng por tomar la decisión equivocada también era su responsabilidad. También les preguntó por qué, si tenían la habilidad, no la habían elegido por sí mismos. El alto respondió extrañamente a Zhao que tal vez no hubieran tenido la habilidad, pero al menos no actuarían imprudentemente como lo hizo Feng. Añadió que si Feng no conocía el camino, podrían haberlo discutido. El alto también mencionó que confiaban en Feng y lo dejaban elegir, pero ¿quién sabía que Feng elegiría a ciegas? Zhao todavía estaba furioso con ellos por hablar en contra de Feng. Di reiteró que creía que Feng no solo había traicionado su confianza, sino que también los había llevado a un callejón sin salida. Mientras discutían y discutían sobre Feng, Wang Xiao los interrumpió y les pidió que dejaran de pelear, ya que lo más importante para ellos en ese momento era descubrir cómo sobrevivir. Wang Xiao luego compartió que, según su observación, la extraña criatura solo atacó a una persona cada vez, y luego hubo un periodo seguro de 2 o 3 minutos. Entonces, la única solución ahora era elegir a una persona para distraer a la criatura y crear una oportunidad para que todos los demás escaparan. Al oír esto, Feng se rió porque se dio cuenta de que lo iban a elegir. Y como Feng había anticipado, Wang Zhao se acercó a él y lo empujó, diciendo que si no fuera por él, no estarían en esa situación.
por lo que debía ser Feng quien tenía que expiar sus pecados. Al ver esto, Zhao preguntó tenso qué estaba haciendo Wang Xia y exigió que Wang dejara a Feng en paz. Xiao corrió hacia Wang Xiao para liberar a Feng de su agarre. En respuesta, Wang Xiao llamó a todos para que vinieran a ayudarlo. Al escuchar esto, Gai y los demás se miraron entre sí con incertidumbre. Xiao agarró a Ling Xiao por el cuello y lo mantuvo alejado de Fang. Impresionado por las acciones de Xiao, Wang Xiao le suplicó que lo soltara, pero Xiao se negó a ceder. Entonces Wang Xiao le preguntó a un alto oficial por qué estaba parado allí y por qué no lo ayudaba. Luego, el alto se acercó y alejó a Xiao de Wang Xiao, a pesar de que Xiao le gritó que lo soltara. Sin embargo, Xiao no pudo liberarse de su agarre. Mientras peleaban, de repente oyeron el sonido de una puerta cerrándose. Resultó que Feng se había quedado atrás y cerró la puerta desde su lado. Sin embargo, todos los demás pensaron que la niña lo había hecho, por lo que comenzó a llorar, insistiendo en que no tenía nada que ver con ella, ya que no había hecho nada y además no podía ver claramente en esa oscuridad. Al ver que Fang se encerraba voluntariamente detrás de esa puerta, sabiendo que la doctora se lo llevaría, Wang Xiao se sorprendió. Wang Xia, confundido, le preguntó a Fang si era un humano o la extraña criatura. Feng respondió que siempre había pensado que no volvería a interesarse por la gente, pero resultó que la gente era mucho más interesante que las extrañas criaturas. Feng se rió y les agradeció por agregarle algo de interés al mundo para él. Sus últimas palabras fueron que la próxima vez se aseguraría de pagarles adecuadamente, después de lo cual fue atacado por la doctora fantasma. Al ver esto, todos se asustaron, e incluso Zhao intentó abrir la puerta para salvar a Fang. Sin embargo, Wang, Zhao y los demás impidieron que Zhao lo hiciera manteniendo la puerta cerrada desde su lado. Una vez que estuvieron seguros de que Fang había sido atacado, huyeron. A pesar de que los demás huyeron, Zhao continuó llorando por Fang, insistiendo en que venía a salvarlo. Mientras tanto, mientras Wang Xiao corría, se rió con una risa diabólica. Pero cuando miró hacia atrás, se sorprendió. Al ver que Fang seguía sonriendo, incluso después de ser atacado por el fantasma y estar al borde de la muerte, incluso mientras moría, Fang le pidió a Wang Xiao que lo esperara. La escena luego volvió al momento en el que se tocaban los muslos, por lo que la misma secuencia de eventos ocurrió nuevamente. Fang se levantó y ambos corrieron hacia las escaleras cerca de los demás. Sin embargo, esta vez Fang tenía una extraña y diabólica sonrisa en su rostro. Mientras los demás bajaban las escaleras, de repente oyeron el sonido de alguien que se dirigía hacia ellos desde el piso de arriba. Al ver esto, Wang Xiao comenzó a correr, pero, para su alivio, Fang saltó frente a él. Fang no se detuvo y continuó corriendo hacia la puerta. Mientras tanto, Zhao les preguntó nuevamente por qué corrían tan lento. Lentamente, todas las discusiones se reanudaron. Pero esta vez Fang estaba contando directamente los pasos para encontrar la puerta sin involucrarse en la discusión. En el momento en que Fang abrió la puerta, todos le preguntaron a Wang Xiao por qué había dicho que habían chocado contra la pared. Wang Xiao se quedó atónito al ver que Fang había encontrado la puerta y preguntó con sospecha cómo había encontrado la salida tan pronto. Zhao le preguntó felizmente a Wang Xia por qué estaba de pie esperando y lo instó a que corriera. Wang Xiao, todavía confundido, corrió hacia adentro. Después de cruzar la puerta, Wang Xiao le preguntó con curiosidad a Fang si había alcanzado la iluminación espiritual. Sin embargo, Fang no respondió. Al llegar al lugar de doble sentido, Wang Xiao volvió a mencionar cómo Fang había encontrado inmediatamente la puerta, sugiriendo que Fang debía saber qué camino tenían que elegir. Wang Xiao luego le pidió a Fang que los guiara para escapar, prometiéndole que todos seguramente le pagarían lo que quisiera. Fang respondió diciendo que faltaba 1 minuto y que después de 1 minuto aparecería el fantasma. Al oír esto, Wang Xiao se puso feliz y comentó que, dado que Fang sabía en realidad el momento en que aparecería el fantasma, parecía que Fang realmente se había convertido en el maestro espiritual. Wang Xiao luego le dijo a Fang que siempre que Fang lo sacara del dominio fantasma, le pagaría $5 millones.
De repente, Fang lo miró y, al ver esa expresión de manera extraña, Wang Xiao se puso tenso. Fang entonces dijo que no había necesidad de apresurarse, ya que antes de irse, tenía una cosa más que hacer. Al escuchar esto, Wang Xiao preguntó confuso qué quería hacer Fang en un momento como ese. De repente, para sorpresa de todos, Fang golpeó a Wang Xiao en sus partes privadas, causando que Wang Xiao aullara de dolor y cayera al suelo. Wang Xiao lloraba constantemente porque Fang había destruido sus partes privadas. Fang entonces respondió felizmente a Wang Xiao que recuperara sus 5 millones y que con eso debería tratar sus huevos. Las consecuencias de las acciones de Fang y si todos podrán volver a confiar en él son inciertas. Fang puede o no ser capaz de explicar sus razones para romper las cáscaras y los huevos de Wang, y si decide ayudar a los demás o no depende de su nivel de confianza en ellos. La amabilidad de Zhao hacia Fang puede desempeñar un papel crucial en la supervivencia de Fang, pero en última instancia, el resultado depende de las decisiones y interacciones de todos los involucrados. La última vez, Fang Shu pateó a Wang, sentándose en sus partes privadas para vengarse. Ahora, mientras la historia continúa, Wang, sentado tenso, dice que si hubiera encontrado que el dinero era insuficiente, podría haberlo dicho simplemente. Fang Shose queda mirando furiosamente a Wang Zhetang. En ese momento, un niño dice hola y pregunta qué está haciendo Fang Shu y por qué de repente patea a alguien con un movimiento tan sucio. Fang Chao responde que la extraña doctora fantasma tiene una velocidad que supera a la de un humano, por lo que cualquiera moriría después de un minuto. Pero ahora el presidente Wang Zitang ha perdido la capacidad de moverse. Él sería el que moriría. Fang Chao dice enojado que solo estaba salvando la vida de todos al hacer eso. ¿Acaso una persona de alto nivel encontraría algo extraño, mientras que todos los demás lo encuentran lógico? Para ordenar, hola, sorpresa. Gracias, de repente le da patadas en las partes privadas y le rompe los huevos. Los altos aullidos de dolor. Y Fang Shu dice que la euforia debería haber muerto hace mucho tiempo. El subidón siente un dolor inmenso y su voz vacila. Zhao y los demás se asustan. Zhao pone su mano en sus partes privadas para protegerse y dice que el movimiento de los zapatos Fang era muy despiadado. Un niño llamado Mark le pregunta a Fang Shu por qué hace eso, pateando repentinamente 2 veces sin ningún motivo y hiriendo a 2 personas. También pregunta por qué Fang Shu pateó la madera en lo alto después de patear a Wang sentado, y se pregunta qué habría hecho. Fang Shu responde furioso que lo hizo porque quería dejar uno de repuesto para poder tener algo más de tiempo. Zhao está impresionado por el movimiento de los zapatos Fang, mientras que otros todavía están en shock. Fang SR luego les dice a todos que el lado derecho es un callejón sin salida, por lo que aquellos que quieran vivir deben ir al lado izquierdo. Insta a todos a darse prisa porque el tiempo se acaba. Mark pregunta entonces por qué, si el lado izquierdo es el lado de la supervivencia, Fang Shu no fue el primero en atacar. Se pregunta si Fang Shu está tratando de usarlos como peones o como alimento para el fantasma. Con una expresión extraña, Fang Shu dice que estaba esperando tocar sus muslos y que solo les quedan 10 segundos para escapar. Al escuchar esto, todos quedan atónitos porque nunca habían escuchado un deseo tan extraño de la boca de alguien. Zhao aúlla como un hombre sediento y expresa su deseo de tocar los muslos de una chica, incluso si es una doctora fantasma. Le pide a Fang Shu que lo lleve con él, ya que él también quiere tocar esos muslos. Al completar los 10 segundos, la doctora fantasma se acercó a ellos, provocando que todos aullaran y gritaran de miedo. Mientras corren hacia el lado izquierdo, un niño y una niña miraron a Fang Shu y Zhao para ver qué iban a hacer. En ese momento Wang estaba comiendo nuevamente y le pidió a Fang Shu que lo salvara, pero de repente sintió humedad debajo del cinturón. Cuando lo revisó tocándose la mano, se sorprendió al descubrir que era sangre. Debido a la hemorragia, quedó empapado. Wang Tang aceptó entonces su destino, pero pronto intentó agarrar la pierna de Fang Shu para derribarlo, gritando que Fang Shu tenía que morir con él. Fang Shu pisoteó proactivamente la mano de Wing Zedong. Fang Kuo le dijo entonces a Wang Zhetang que no se preocupara, diciendo que no se iría y que se quedaría allí viéndolo morir. Wang Xining comenzó a aullar que no, pero para entonces ya había llegado la doctora fantasma.
y borró el lado de Wang de un solo movimiento. Sorprendentemente, Fang Shu permaneció tranquilo ante la situación debido a que se había enfrentado a la muerte miles de veces. Incluso probó la sangre de la comida de Wang que le había salpicado la cara, sonriendo porque era su primera muestra de venganza, lo cual le gustó mucho. De repente su corazón empezó a latir muy rápido, y se preguntó riendo si era posible que un corazón latiera tan rápido. En ese momento recordó a su esposa fantasma y pensó en la escena en la que la eliminaría con sus propias manos, imaginándolo como el mejor día de su vida. Luego Fang comenzó a tocar los muslos de la doctora fantasma. Al ver esto, Mark y los demás quedaron realmente sorprendidos y se preguntaron por qué Fang Shu había dicho que iba a tocar los muslos del fantasma. Para su sorpresa, Fang Shu en realidad estaba tocando los muslos de un fantasma. Fang de repente miró hacia Zhao, que permaneció indeciso. Entonces recordó la última vez que Wang estaba sentado y se puso de pie. Lo golpearon y lo encerraron detrás de una puerta. Solo Zhao lloró por él, tratando de salvarlo. Zhao se asustó cuando Fang Shu lo miró con ojos enojados. Pero para su sorpresa, Fang Shu le ofreció la mano y le pidió a Zhao que se uniera a él. De repente, Mark, la niña, gritó fantasma y salió corriendo. Incluso Zhao dudó en acercarse a Fang Shu debido al miedo. En ese momento, gracias, te diste cuenta de que por haber muerto 21 veces, su mente estaba llena de venganza y locura. Incluso podía sentir que ahora le resultaba difícil experimentar fluctuaciones emocionales y su humanidad estaba desapareciendo lentamente. Fang Shodan pensó que él y Zhao eran diferentes. Al ver que Zhao no venía a tocar los muslos del fantasma, Fang Shu decidió que si Zhao no estaba dispuesto, no lo obligaría. De repente, de la nada, Zhao comenzó a hablar. Le dijo a Fang que su origen familiar era común y corriente. Su apariencia era promedio, y en la oficina de ventas siempre había estado al margen. También dijo que solo Fang Shu estaba dispuesto a asociarse con él y tratarlo verdaderamente como un amigo. Entonces Zhao sonrió y le dijo a Fang Shu que creía en él, aunque lucía aterrador con su rostro salpicado de sangre como un cerdo sacrificado. Fang simplemente miró a Zhao sin reacción y empezó a moverse. Al ver esto, Zhao se tensó y comenzó a disculparse, diciendo que no quiso llamarlo cerdo, pero para sorpresa de Zhao, los colmillos se movieron para cambiar su posición para tocar los muslos del fantasma, haciéndole espacio. Xiao Heo luego puso su mano sobre los muslos de la doctora fantasma y comenzó a mover su dedo aquí y allá, sintiendo su calor. Zhao luego preguntó por qué Fang Shu decidió atacar al presidente Wang y su gerente estaría drogado. Fang Shu respondió que la velocidad de esa extraña entidad estaba mucho más allá de la comparación humana y uno tenía que intercambiar vidas por tiempo. Fang Shu luego preguntó a Zhao a quién creían que sacrificarían, si a un Fang Shu prescindible que tenía conflictos con ellos o a Zhao, que siempre había sido menospreciado. Zhao estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera, ella lo interrumpió, pidiéndole que guardara silencio. Luego Fang Chao le preguntó a Zhao si podía sentir una pizca de aire frío infiltrándose en su cuerpo. Zhao primero miró fijamente a Chen y luego respondió tensamente con un no, diciendo que sentía lo mismo que antes. Fang Shu gritó que no era una ilusión. Realmente lo estaba sintiendo. Fang Chao entonces pensó que podría ser la influencia del poder fantasmal. Fang Shu sintió un tipo de aire muy extraño en su cuerpo y se preguntó si la energía fantasmal era tan débil que no la sintió cuando tocó los muslos antes. Si era porque estaba a punto de llegar a algún tipo de punto crítico. De repente Feng Shui se quedó atónito al darse cuenta de que podría ser el precursor de la iluminación de su espiritualidad. Luego notó que Zhao movía constantemente su mano a diferentes posiciones. Zhao le preguntó a Fang Shu qué tipo de aire frío se estaba infiltrando en su cuerpo, ya que solo podía sentir los muslos y si la posición de sus manos era incorrecta. Fang Shu no pudo responder. Zhao instó a Fang Shu a huir del fantasma, ya que el tiempo se estaba acabando. Pero Fang Shu le dijo que no se apresurara porque todavía faltaba el gerente Wu, que decidió servir comida fantasma. Además, sintió que estaba a punto de encender su espiritualidad. Al escuchar esto, Zhao se puso tenso y preguntó cómo se sentía encender la espiritualidad y por qué no podía sentirlo.
Feng Shu respondió que aunque Zhao había estado en contacto con el fantasma por mucho tiempo, no había experimentado situaciones reales de vida o muerte, por lo que su mentalidad no coincidía con el estándar y como resultado no podía sentirlo. Zhao se confundió y se preguntó cuándo Feng Shu había experimentado situaciones de vida o muerte, ya que siempre había estado con Feng Shu. Feng Shui le dijo que Hu Duhai era bastante gordo, por lo que podría aguantar al menos 5 minutos sin problema, lo que significaba que podían tocar los muslos de la doctora fantasma durante al menos 2 minutos más. Y después de eso, 3 minutos para huir serían suficientes. De repente Fang empezó a sentir un aire más intenso en su cuerpo. Al principio se confundió sobre lo que estaba pasando, pero luego sintió esas extrañas energías invadiendo su cuerpo. Se preguntó a dónde iba y si era posible que entrara en su mente. Feng Shu pensó entonces que la mente no tenía forma, lo que significaba que podía controlar su forma. Ahora se inició un tipo especial de transformación en su cuerpo, y todo su cuerpo se sentía como si estuviera cargándose con una inmensa cantidad de poder o espiritualidad. Feng Shu ahora podía ver tipos especiales de escenas frente a sus ojos, ya que su mente solo imaginaba esas escenas. Sorprendentemente, vio una especie de cosa roja que venía hacia él, y cuanto más se acercaba, se dio cuenta de que parecía una gota de sangre. De repente, el color rojo desapareció, y sintió una sensación extraña en su corazón mientras vibraba. Entonces, se dio cuenta de que su sensación, olor y la audición se había vuelto más potente y sensible que antes. También notó que sus pensamientos, su reacción nerviosa, su velocidad y el control sobre su cuerpo habían mejorado y podía liberar el poder que obtenía en sus músculos en cualquier momento. Feng Shui luego compartió que sintió como si un fino velo se hubiera levantado y todo el mundo real quedara expuesto ante él. Feng se preguntó si esto era espiritualidad, el producto de la distorsión de la mente por el poder extraño. Ahora estaba lleno de poder espiritual, pero note que todavía estaba iluminado por alrededor del 1% de colmillos. Sabía que se necesitaba una cantidad suficiente de poder extraño para espoletar con el fin de ejercer un poder mental más poderoso. Y la habilidad del maestro espiritual era la manifestación del poder mental. Entonces Feng Shui se preguntó qué era lo que más le importaba en su corazón, lo que más deseaba o lo que más necesitaba. Siguió pensando en lo que necesitaba o deseaba, mientras se preguntaba continuamente sobre su habilidad. De repente, de la nada, empezó a sentir una inmensa cantidad de dolor. En ese momento se dio cuenta de que sus ataques podían hacer que el atacado sintiera dolor. Feng Shui ahora se preguntaba si su ser interior estaba lleno de dolor. Ya fuera el dolor que siente el cuerpo al morir o las emociones negativas y distorsiones en la mente, podía hacer que sus enemigos experimentaran el dolor que él había soportado y hacerlos sentir como si fuera suyo. ¿Gracias? Entonces te pusiste muy feliz al darte cuenta de este poder y comenzó a reír con una risa diabólica porque estaba muy satisfecho con su habilidad. Al ver esto, Zhao preguntó tenso si funcionaba. En ese momento, Feng Shui se preguntaba si hacer que otros sintieran el mismo dolor que él era lo más maravilloso del mundo, ya que era exactamente lo que más deseaba en su corazón. Feng Shui entonces recordó que su esposa quería una respuesta de ella sobre si él tenía razón o no. Feng. Ella estaba feliz y riendo cuando de repente escuchó que alguien lo llamaba repetidamente. Se dio cuenta de que era Zhao diciéndole que ya habían pasado 2 minutos y que debían correr. Pero Feng Shui le pidió a Zhao que diera un paso atrás porque quería experimentar con el poder de la espiritualidad. Al oír esto, Zhao preguntó felizmente si eso significaba que Feng Shui se había convertido en un maestro espiritual. Como había dicho el presidente Wang Ziteng, el Feng Shui luego miró la doctora fantasma y empecé a preguntarme si su puñetazo contenía el dolor. Había sufrido 21 muertes a este nivel. ¿Quién podría soportarlo? Interpretó que si el número de sus muertes aumentaba, el dolor se acumularía, lo que significaba que era una habilidad de fortalecimiento infinito. Entonces Feng Shui se preparó para golpear a la doctora fantasma, decidiendo que ella debería ser la primera en experimentar su habilidad maestra. Cuando Feng Shui le dio un puñetazo en la cara, se dio cuenta de que su espiritualidad del dolor en realidad se estaba disipando en ella.
en cuestión de segundos debido al puñetazo. Ella cayó hacia atrás pero pronto comenzó a moverse nuevamente. Feng. Ella estaba feliz y notó que su espiritualidad, que solo estaba encendida en un 1%, ahora estaba agotada. Feng Shuo miró al fantasma y compartió que la cabeza de la doctora fantasma no tenía heridas externas obvias y que el puñetazo no pudo atravesar su defensa, lo que provocó un obstáculo a la transmisión del poder espiritual. Estaba claro que ella no experimentó el dolor que él experimentó inicialmente. Parecía que la próxima vez el ataque tenía que dañar realmente a la extraña entidad, y dado que el poder del puño era limitado, sería mejor usar un arma. Pero se preguntó si las armas comunes podrían transmitir espiritualidad. Zhao le preguntó a Fang Shu si debían correr ahora, y si no, tocaría un poquito más. Pero Fang Shu estaba pensando en el arma. Entonces vio el bisturí de la doctora fantasma, y sonrió, pensando que su arma ya estaba lista. Cuando Fang Shu cogió el bisturí, él sintió una gran cantidad de shock que entró directamente en su corazón y mente. Después de esto, vio numerosos cadáveres y a la doctora fantasma limpiándolos. Se dio cuenta de que el bisturí había sido utilizado en experimentos con varias entidades extrañas en el hospital psiquiátrico y había absorbido innumerables quejas de ellas. La doctora se sintió abrumada por su resentimiento y se convirtió ella misma en una entidad extraña. Esto también significaba que la verdadera entidad extraña era el bisturí. Entonces se preguntó si ahora que tenía el bisturí, podría matar a la doctora fantasma. Pero cuando Fang Shu se dio la vuelta para actuar, se enojó. Al ver que Zhao todavía le tocaba el muslo, Fang Shu le pidió furiosamente que se hiciera a un lado. Zhao respondió tenso que solo lo había tocado por un segundo. Luego, Fang Shu atacó vigorosamente a la doctora fantasma con el bisturí, pero sorprendentemente, ni siquiera recibió un rasguño. Tanto Fang Shu como Zhao quedaron impactados por este incidente. Zhao le preguntó tensamente a Fang Shu por qué el bisturí, que corta a las personas con precisión, no podía lastimarla. Pero luego Zhao comenzó a tocarle el cuello, diciendo que era muy suave y cómodo de tocar. Mientras Fang Shu se preguntaba sobre la razón, de repente se dio cuenta de que era la espiritualidad. El bisturí necesitaba espiritualidad para funcionar, y su espiritualidad ahora estaba agotada. Feng Shui se frustró, pensando que su venganza parecía temporalmente imposible. Sin pensarlo, agarró a Zhao y comenzó a correr ya que no les quedaba suficiente tiempo. Esta vez, la doctora fantasma siguió diciendo cuchillo y se dirigió hacia Fang Shu para tomarlo. A medida que avanzaban, Feng Shu notó que después de iluminar su espiritualidad, sus 5 sentidos se habían vuelto más agudos y podía sentir que alguien estaba cerca de ellos. Feng Shu entonces vio que eran Mark y la chica llamada Millie, quienes se estaban escondiendo bastante bien. Zhao le preguntó a Feng Shu por cuál de las 4 puertas deberían pasar. En ese momento, Mark y Millie salieron, lo que asustó a Zhao. Millie, llorando, dijo que estaba muy feliz de que estuvieran a salvo. Mark le pidió a Feng Shu que los guiara rápidamente, ya que lo habían estado esperando durante mucho tiempo. Chao Hio les gritó y les dijo que ellos fueron los que corrieron primero. Después de ver al fantasma de la doctora, ahora le estaban pidiendo a Feng Shu que los guiara. Fang mostró su pensamiento durante unos segundos y compartió que era sencillo. Tuvieron que probar cada puerta una por una. Al oír esto, todos quedaron sorprendidos. Y Mark le dijo que estaban corriendo contra el tiempo, por lo que no había forma de que pudieran probar cada camino uno por uno. Gracias. De repente comenzaste a caminar hacia una de las puertas y Millie lo llamó tensa. Gracias. Dijiste que habían hecho demasiadas tonterías, así que era su elección seguirlo o no. De repente Mark y Millie se sintieron extraños, y al mirar hacia arriba, se quedaron atónitos. Como el fantasma femenino se había acercado mucho a ellos, Millie gritó que el fantasma los estaba alcanzando. Mark se sorprendió y se preguntó cómo era posible, ya que Wang, que estaba sentado, y Wu, que estaba en lo alto, eran 2 hombres. Entonces, ¿cómo era posible que el fantasma femenino llegara tan rápido? Pero Fang, ella sabía que al quitarle el bisturí se había roto el patrón de asesinatos de la doctora fantasma. Corrieron más rápido y abrió la puerta. Pero esta vez un tipo de aire y sensación muy extraño venía desde adentro. Cuando Fang Shu entró en la habitación, vio escaleras y sin esperar, empezó a correr.
Todos siguieron a Fang Shu, pero Millie fue la última, por lo que sujetó las piernas de Mark, lo que dio lugar a un debate entre ellos. En ese momento, para sorpresa de todos, el fantasma femenino entró y no los atacaron. En lugar de eso, fue directamente hacia Fang Shu y le pidió que le devolviera su bisturí. Al ver esto, Zhao gritó y le dijo a Fang Shu que la doctora fantasma estaba detrás de él. Cuando Fang Shu miró hacia atrás, ella lo atacó, y Fang Shu murió en la puerta oeste otra vez. Los mismos hechos sucedieron cuando Fang Shu pateó a Tang y Luda Hai en sus partes privadas, rompiendo sus huevos. Ganó espiritualidad nuevamente, cogió el bisturí y comenzó a correr. Sin embargo, la doctora fantasma todavía lo perseguía en ese momento. Fang Shu pensó que no se rendiría bajo ninguna circunstancia. Fang Shu luego corrió hacia la puerta norte, tratando de escapar del ascensor, pero fue capturado nuevamente y aniquilado por la doctora fantasma. Y finalmente se encontró con su muerte otra vez. De manera similar, Fang Shu fue aniquilado por la doctora fantasma en Minot Sinton Downs, la puerta del sur también. Ahora la única puerta que quedaba era la puerta del este. Fang Shu se preguntó si esta puerta también sería un callejón sin salida. Si lo fuera, tendría que renunciar al bisturí, pero no estaba dispuesto a aceptar ese hecho. Fang Shu entonces pensó que tenía que mantenerse positivo porque todavía tenía esperanza. Aunque su velocidad era mucho mayor que la de él, podía usar múltiples muertes y rebobinados para predecir su trayectoria de ataque. Entonces se dio cuenta de que, hasta cierto punto, la muerte y el rebobinado equivalían a prever el futuro. Fang Shu fue a un lugar que recordaba donde había un pasaje seguro a la izquierda, pero fue capturado por la doctora fantasma, otra vez. De esa manera, experimentó en total 9 muertes, y en ese momento estaba tan cerca del paso que decidió hacerlo la próxima vez. En el 10º intento, corrió hacia el este, y esta vez Wang estaba sentado con él, y se encontraba en lo alto al principio. Pero pronto solo quedaron Mark, Millie, Zhao y él. Todos huían del fantasma femenino, pero para su sorpresa, ella fue directamente hacia Fang Shu. Jojo gritó para que Fang Shu se diera cuenta de eso. Y cuando la fantasma de la doctora estaba a punto de atacar, Fang Shu esquivó su ataque y le sonrió. La doctora fantasma lo miró confusa, pero Fang Shu nuevamente comenzó a huir. Luego, uno por uno, esquivó sus ataques. Al ver esto, Zhao también estaba confundido, mientras esquivaba los ataques. Gracias. Lo compartiste todo el tiempo. Después de varias muertes y rebobinados, además de fortalecer el poder de su cuerpo después de activar el poder espiritual, estaba un poco más avanzado. Zhao Ho elogió a Fang Shu por su increíble trabajo y dijo: «Gracias, Shu, fue increíble». Sin embargo, de alguna manera, la doctora fantasma femenina fue capaz de hacer que Fang Shu cayera al suelo, y venía vigorosamente a atacarlo, pero esta vez predijo con éxito su trayectoria de ataque, y esquivó perfectamente su ataque. La doctora fantasma se puso más furiosa y ahora quería que Fang Shu muriera de todos modos. Mientras que por otro lado, Mark, Emily y Zhao estaban tensos y aturdidos, ya que no veían claramente lo que pasaba, cómo Fang fue capaz de esquivar ese ataque. Zhao entonces se preguntó si Fang Shu era un maestro espiritual. El zapato de colmillo siguió funcionando, y finalmente volvió a ver la señal. Entonces esperaba que fuera la salida real para poder salvarse. Pero antes de llegar a la puerta de salida, oyó que alguien caía. Entonces se giró para ver, y se sorprendió porque era la doctora fantasma la que yacía en el suelo. Fang. Ella vagó. ¿Por qué? Ella dejó de perseguirlo, y luego pensó si tenía miedo de salir. Luego el fantasma de la doctora se dio la vuelta, y comenzó a correr hacia su base nuevamente. En ese proceso, su aliento chocó contra el rostro de Zhao Hall, y voló por los aires. Después de lo cual, Zhao preguntó qué había pasado, ya que hacía frío, pero estaba tranquilo. Mark preguntó confundido si el fantasma femenino realmente se fue, mientras Millie preguntó por Fang Shu. Entonces, cuando corrieron hacia Fang Shu, Zhao preguntó cómo había logrado escapar esa extraña fantasma femenina. Fang Shu respondió que no era nada, porque según la lógica normal, salir de ese lugar debería ser la forma de sobrevivir. Pero para la doctora fantasma fue diferente. Ella salió corriendo cuando vio la señal, lo que probablemente significa que no era una señal, sino que ocultaba algo que la asusta. Fang Shu sabía que solo había oscuridad detrás de la puerta, como la boca de un abismo.
Al ver el cartel de salida, Mark preguntó por qué no avanzaba. ¿Había algún problema con el camino? Fang Shu se sentó y les pidió a todos que descansaran un rato. Cao Hato estuvo de acuerdo y dijo que tomarse un descanso también era importante y que habían estado corriendo durante 20 minutos. Mark y Millie también estuvieron de acuerdo. De repente, para su sorpresa, Fang Shu se levantó y comenzó a caminar hacia la salida, pidiéndoles que se vayan. Caminaron lentamente hacia la salida, pero cuanto más se dirigían hacia la puerta, más miedo tenían porque sentían una vibración muy extraña. En ese momento, Fang seguro se sorprendió de que todo saliera bien en el camino hacia la puerta, pero desde detrás de la puerta se sentía un aire y una atmósfera muy extraña. Al ver ese colmillo, se preguntó si sería posible que el verdadero peligro estuviera escondido detrás de la puerta. El espectáculo de Fang abrió lentamente la puerta, y a mitad de camino, Cao preguntó si realmente había un camino hacia adentro y no debería haber ningún peligro. Según él, correcto. Fang Shu respondió que incluso si había peligro, aún tenían que ir. Cuando todos entraron al avanzar más, la luz empezó a atenuarse, y en un momento determinado, se puso completamente oscuro. Fang compartió que estaba tan oscuro allí que no podía ver nada. Y lo que es más extraño es que estaba tan tranquilo que era un silencio sepulcral. Fang Shu también compartió que no podía escuchar su propia voz interior, y la oscuridad se había tragado el camino, así que no tuvo otra opción que seguir adelante. Al seguir recto, la sensación del tiempo fue devorada por la oscuridad, ya que no podía sentir cuánto tiempo había estado caminando. Fang Shu pensó entonces que el camino no tenía fin, pero de repente, al avanzar un poco más, pudo ver una luz blanca, y cuando se dirigió hacia ella sorprendentemente, vio unas casas. Cuando Fang Shu miró correctamente, estaba frente a la Academia White Willow. Al ver esto, se quedó confundido acerca de cómo se encontraba parado frente a la Academia White Willow. Si salió, todos los demás también salieron, y Cao comenzó a celebrar su victoria. Lily todavía estaba confundida sobre si habían salido o no, pero Mark pidió a todos que corrieran y abandonaran rápidamente ese lugar. Después de que el millón de Mark escaparon, Cao le pidió a Fang Shu que se fuera también, preguntándose qué pasaría si el fantasma que estaba adentro también saliera. ¿Fang? Ella respondió que algo no estaba bien y comenzó a preguntarse qué había sucedido. De repente se dio cuenta de que el hospital psiquiátrico había desaparecido. Luego comenzó a pensar por qué solo quedaba la Academia White Willow y por qué no habían corrido ningún peligro. Se preguntó si la doctora tenía restricciones para salir del hospital psiquiátrico. Chao, que estaba exhausto por lidiar con el fantasma, le sugirió a Fang Shu que regresaran a casa y descansaran, ya que todavía tenían que trabajar al día siguiente. Fang Shu, al oír esto, preguntó tenso si realmente necesitaban ir a trabajar. Al día siguiente, Cao Heo respondió que sí, diciendo que primero irían a casa y luego irían a trabajar al día siguiente. De repente Fang Shu se dio cuenta de algo y empezó a temblar. Pensando que se había ido, empezó a correr hacia afuera, pensando que era imposible que el fantasma hubiera desaparecido. Cao, tenso, preguntó qué estaba pasando y por qué Fang Shu estaba corriendo. Cuando Feng Shui vio la calle, todo estaba normal y todos seguían con sus vidas cotidianas. Al ver esto, se sorprendió y comenzó a aullar porque el fantasma realmente se había ido. Fang compartió que podía aceptar escapar sin ningún motivo. Podría aceptar la desaparición del hospital psiquiátrico, pero lo que no podía aceptar era la desaparición del fantasma. En ese momento, Fang Shu estaba parado en medio del camino. Al ver esto, Cao le pidió que regresara porque era peligroso. Pero Fang Shu estaba tenso, pensando que si el fantasma desaparecía, no podría vengarse. Fang Shu todavía quería venganza, especialmente porque su esposa tuvo que morir a manos de él. Luego gritó que su esposa tenía que esperarlo en casa. Fang Shu se encontraba entonces viajando en un taxi hacia su casa, y durante todo el camino gritaba continuamente que eso no podía ser posible, que al menos su esposa no pudiera desaparecer. Hasta que llegó a casa, estaba rezando para que su esposa no desapareciera. Cuando llegó a casa, su taxista le estaba diciendo el precio justo, pero sin esperar, Fang Shu corrió hacia su apartamento a su habitación. Incluso el taxista intentó detenerlo gritándole que esperara, pero Fang Shu se sorprendió en ese momento
y solo quería ver a su esposa porque quería que el mundo entero desapareciera. Pero ella no. Cuando entró a su habitación, no vio a su esposa y se puso triste. Cayó al suelo, diciendo tensamente que ella lo había matado 18 veces, y sin ella, ¿cómo podría vivir el resto de su vida? Luego compartió que había muerto decenas de veces, llevado al borde del abismo por su esposa y la doctora, y que su odio hacia ellos lo mantuvo vivo. Entonces, juró vengarse de todos los fantasmas, para que ellos también sintieran el dolor. Pero ahora los fantasmas se habían ido. Luego la escena cambia lentamente a la mañana siguiente, donde Fang Shu estaba acostado en la cama, muy triste, preguntándose hacia dónde debería dirigir todo su odio, y cuál era el sentido de vivir ahora. De repente recibió una llamada de Shao. Shao le pidió que viera las noticias. Como se informó que la Academia White Willow se incendió anoche a las 7:49 p.m., al oír esto se levantó de la cama. Miró intensamente el teléfono. Entonces empezó a reír vigorosamente. Se preguntaba si él, con la capacidad de resistirse a la muerte, había muerto. Estaba feliz porque significaba que los misteriosos eventos aún no habían terminado y que solo estaban jugando al escondite con él. Así como incluso un mundo sin misterio podría ser una ilusión creada por el misterio mismo. Fang Chao luego dijo felizmente que podía volver a ver a su esposa. Al momento siguiente, Fang comenzó a recibir muchos mensajes de su manager, Hu Dahai, preguntándole por qué no estaba en el trabajo. Al ver esto, Fang Chao se rió porque según él, estaría muerto. Le pareció muy interesante que la gente que había muerto todavía le pidiera que fuera a trabajar, como si fuera un acto vudú. Se había convertido en un fantasma después de morir. De repente su teléfono empezó a cubrirse de sangre, y apareció en el teléfono un mensaje escrito con sangre diciendo que ella pensaba que él no sabía solo porque no hablaba. Empezó a salir sangre y poco a poco apareció un ojo, diciendo que lo podía ver, y ahora le ordenó que la siguiera. Pero esta vez Fang Shu llamó la atención y lo sacó de raíz, disculpándose porque solo tenía ese teléfono. Así que por favor no lo ocupe. El ojo luego se disipó, y Fang se preguntó si era una ilusión o qué, ya que las cosas se estaban poniendo interesantes. Así que decidió ir a ver qué cosas misteriosas estaban sucediendo. Luego tomó su bicicleta y llegó a la Academia Willow Blanco. Al entrar, todavía podía oler el quemado y el efecto era bastante realista. El Feng Shui luego fue a la oficina, donde la hoja lo vio y lo saludó, diciendo que llegó temprano para comprobar si era real o no. Gracias. Le tocaste los pechos, por lo que ella se avergonzó y dijo que era muy molesto, pero en realidad lo disfrutó. Luego el zapato de colmillo la empujó hacia atrás y corrió hacia la oficina. En la entrada, Shao le preguntó a Fang Shu si a él también lo obligaban a ir a trabajar. Fang Shu respondió que no, diciendo que simplemente le gustaba trabajar, y luego preguntó por Wood Hai. Shao le dijo tenso que Wood Hai estaba en la cabina de la oficina. Cuando el Feng Shui llegó más adentro, vio que en su memoria todos los que habían muerto todavía estaban vivos y trabajando. En la cabina de la oficina, Hu Dahai preguntó furiosamente por qué Feng Shui había venido al trabajo y ahora decía que le había enviado un mensaje, pero no había recibido respuesta. A Juda. ¡Hola! ¡Sorpresa! Fang Shu preguntó directamente cuándo se le pagaría su comisión. Hu Dahai respondió enojado y preguntó cómo se lo agradecía. Tuviste el descaro de pedir una comisión con su actitud de trabajo. Fang Chao respondió extrañamente que, aunque Hu Dahai estaba muerto, seguía siendo repugnante. Al escuchar esto, Wood Hai se puso aún más furioso y preguntó quién dijo Fang Shu que estaba muerto, y si podía hablar como un humano desde la madera. Todavía estaba muy vivo. Madera. Estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, Fang Shu usó su bisturí para atacar. Después de esto, su garganta fue cortada por el bisturí de la doctora fantasma y murió pidiendo ayuda. De repente, Fang Shu sintió algo extraño y cuando miró hacia atrás, Shao se acercó a él, pero no parecía vivo. Fang. Ella agitó su mano para comprobar lo que estaba pasando. Y de repente el cuerpo de la casa de Shao comenzó a transformarse en un zombie. Al ver esto, Fang Shu preguntó si Shao se estaba transformando, pero no obtuvo ninguna respuesta. Entonces el Feng Shui decidió interrumpir el hechizo y empezó a matar a todos con el bisturí. En pocos minutos todos fueron aniquilados.
Fang, frustrada, le pidió al poder desconocido que saliera ahora si ya había terminado. De repente todo empezó a desaparecer. Al ver esto, Fang comentó que él sabía que todo era solo un sueño fabricado. Al momento siguiente, Fangs solo viste a Mark y Zhao tirados en el suelo soñando algo. Parecía que cuando Fang Shu les había pedido a todos que descansaran un rato, todos cayeron en un sueño. Y ahora el sueño se había roto. Fang Shu logró salir porque rompió la maldición, pero todos los demás seguían soñando. Por lo tanto, ¿qué creen que podrán conseguir Chen y sus colegas de ese misterioso hospital psiquiátrico? ¿O no?